les va? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos como cada domingo. Hoy, la verdad que es un programa con muchísima información el que tenemos hoy y de temas que son centrales. Por supuesto, el asesinato allí en Calafate de Fabián Gutiérrez es uno de los temas que vamos a hablar. El tema espionaje, fundamentalmente. Te vamos a mostrar de qué manera se escucha y de qué manera se inhiben las señales telefónicas para no escuchar, pero lo que te vamos a contar fundamentalmente también es qué dice la causa y qué dicen los testimonios de aquellos que fueron declarando. Y en el tema particularmente de este asesinato cruel, brutal, me parece que también hay que remarcar algo acá. Lamentablemente en la Argentina la política ha caído, y de todos lados es esto, a niveles muy bajos. Muy bajos porque hasta un asesinato o un crimen, que también te vamos a contar en un rato testimonios exclusivos, vamos a hablar con el abogado de la familia de Gutiérrez, es a todas luces un asesinato que está muy lejos de la política. Más allá de un Fabián Gutiérrez que fue secretario de Cristina Fernández, que trabajó con Néstor Kirchner, que declaró y fue arrepentido el último de todos en la causa de los cuadernos, más allá del contenido político de lo que significaba Fabián Gutiérrez, la verdad es que querer mezclar este asesinato en la política suena como muy bajo. De hecho, desató hasta una interna en la propia oposición dentro del PRO por un comunicado que no todos estaban ni consultados ni están de acuerdo, y te lo vamos a mostrar ahora también en un rato. Pero me parece que si querés buscarle un costo político a este asesinato o un impacto político, lo que hay que buscar es que vuelve a poner sobre la mesa una causa, como era la causa de los cuadernos, que estaba prácticamente frenada, que era, entre otras cosas, una de las cosas que se buscaba desde el lado de los acusados y acusados, tratar de parar la causa. La causa está parada, de hecho. No hubo casi movimiento en la causa de los cuadernos, porque además es una causa donde todos los actores quieren que se pare, entre ellos políticos y empresarios. Entonces, son tantos los intereses para frenarla que la causa está frenada. Me parece que el único costo político de este asesinato, que es brutal, es que se está volviendo a hablar ahora de la causa de los cuadernos, insisto, una causa que estaba frenada. En los días donde además la Cámara le ordenó a Canicobo Corral que avance sobre los iraníes en una causa que también complica a la vicepresidente, como es la causa del memo con Irán. Creo que esto es, en todo caso, el análisis que habría que hacer sobre este asesinato. Tratar de meter a una persona asesinada en la discusión política parece como muy bajo. Igual lo vamos a hablar, y vamos a escuchar de un lado y de otro opiniones sobre algo que, por supuesto, en las últimas horas ocupó enorme cantidad de horas, de páginas, y que ahora te vamos a dar datos exclusivos de lo que pasó, información que no se conoce, insisto, de un crimen que es brutal y que tiene entre los protagonistas a hijos de familia adinerada, a una persona arrepentida en una causa enorme de corrupción como es la de los cuadernos, que era Fabián Gutiérrez. Lourdes, vamos a empezar. Y vamos a empezar contando, bueno, este era Fabián Gutiérrez, por supuesto, último arrepentido de la causa de los cuadernos, hombre que trabajó con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner. Así es. ¿Qué hacía en el Calafate? A ver, si te parece, vamos a mostrar primero, Dale. Antonio, el último video donde aparece con vida Fabián Gutiérrez junto a uno de sus amigos. Claro. Él desaparece el jueves, esto fue el miércoles. Sí, este video lo sube a sus redes sociales Kevin, que es un amigo de Fabián Gutiérrez, Antonio. ¿Y qué es lo que ocurre? A ver, Fabián Gutiérrez vivía siempre entre Calafate, entre Buenos Aires y Río Gallegos. Había llegado en un vuelo de repatriados. Cuando tuvo la posibilidad de viajar por tierra al Calafate, decidió irse al Calafate. A pasar la cuarentena allá. A pasar la cuarentena. A ver, esta imagen que te decía Antonio... ¿Esto es miércoles a la noche? Esto es el miércoles a la noche, ya sería jueves madrugada. ¿Dónde? En la casa de Fabián. Esta es la casa donde él, según intuye la justicia, lo habrían matado. Él había, ese día, esa noche, ese miércoles, todo el miércoles, Fabián Gutiérrez había realizado la mudanza a esta casa, porque era una casa de su propiedad, Antonio.
pero él no estaba parando en esa casa, estaba parando en la casa de su hermana. Bien. Como quería privacidad, esa casa se desalquila porque la tenía en alquiler, y él dice, yo me quiero mudar. Miércoles a la noche es este video. 3 amigos lo ayudan con la mudanza, y esa noche deciden, juntarse, obviamente. Sí. Estaban el perro y esos 3 amigos. Bien. Y este es el video que sube Kevin, uno de los amigos de Fabián Gutiérrez. Fue la última vez que se lo vio con vida. Y en esta casa es donde aparentemente la justicia y todos los testimonios se lo tenemos a contar, pero en esta casa sería donde fue asesinado. Así es. Bien. ¿Por qué dice esto la justicia? Sí. Porque eso también hay que seguir una cronología de los hechos. El día jueves, según declara uno de los testigos, que termina siendo el imputado, el principal imputado, estamos hablando de Facundo Saeta. Bien. Un chico de 19 años, que ya tenía antecedentes por droga en una causa en Río Gallegos el año pasado, en el 2019. Que es hijo y nieto de escribanos. De escribano, uno de los escribanos más conocidos que tiene el Calafate. 71 años tiene su abuelo, y él... Sí, la madre tiene... Trata de comunicarse con su hijo, va hasta la casa, no lo encuentra. Pues a ver. Y hace esta denuncia. Sí, bien. Porque era raro que Fabián Gutiérrez no se comunicara. Siempre estaba en contacto. Yo hablé con amigos íntimos de él y me dijeron, Fabián era una persona que siempre te decía dónde iba, sus movimientos. Desaparece. Hace esta denuncia a la madre. La madre hace esta denuncia en la comisaría. Y además, porque empiezan a intercambiar mensajes con amigos, ¿lo viste? ¿No lo viste? Bueno, en ese interín hace la denuncia a la madre, preguntan para que la policía empiece a buscar. Imagínate, para que llegue a haber una denuncia policial es porque no había comunicación ninguna con Fabián, que era una persona, como yo te digo, y como me dice su círculo íntimo, que se comunicaba con la gente para decir sus pasos. Aparte, ubiquemos esto en Calafate. En el Calafate. Calafate, no es el centro de la ciudad de Buenos Aires. Digo, ubiquemos esto en un lugar chico donde la gente se conoce. Exactamente. Bueno, de hecho tiene un centro muy pequeño. Y ahora te voy a explicar por qué el centro tiene que ver. Porque cuando lo empieza a buscar la policía, después de una declaración testimonial que hace uno de los amigos, que es uno de los que estuvo esa noche acá en esta reunión, que lo ayudó en la mudanza, un chico de apellido Lescano, declara en la justicia que ante los llamados de la familia para dar con el paradero de Fabián, deciden ir a la casa. Bien, van a la casa. Casa. ¿Esta es la casa? Esa es la casa. Bien. ¿Dónde? Acá es donde estaba filmado el video. Ahí, ¿ves? Ahí aparece una camioneta. Sí. La Amarok. Sí, esta Amarok blanca que está acá. Exactamente. Sí. Esa era la casa de Fabián Gutiérrez. Esta es la casa del video que vimos recién. Correcto. Bien. Cuando llegan los amigos, ven que el perro está dentro, como había dicho su madre. Se encuentran la camioneta de Fabián, pero Fabián no estaba. Bien. Lo empiezan a llamar, le mandan WhatsApp. No encuentran nada raro en la casa. No, porque ellos tocaron timbre. Vieron al perro adentro nada más, entonces dijeron, Fabi debe estar durmiendo. Bien. Esto es lo que declara en la justicia uno de los amigos. ¿Y qué es lo que pasa? Van atrás y empiezan a tirar piedras en el techo para ver si Fabián se levanta, porque como los WhatsApp le llegaban, el teléfono sonaba, o sea, el teléfono estaba encendido. Bien. Nunca se apagó el teléfono celular de Fabián Gutiérrez, que era un iPhone. Bien. ¿Qué es lo que hacen? Hablan, se empiezan a comunicar, se comunican con Kevin, que es el que subió el video. Sí. Todo esto es el jueves. Esto ya es viernes. O sea, ya estaba hecha la denuncia. Sí. Bueno, esperan unos minutos, van a la camioneta, uno de los amigos va a la camioneta, la mira y dice, hay algo raro. Y aparecían como una campera verde de pluma y manchas que aparentaban ser sangre. Ellos no sabían si era vino o era sangre. Bien. Porque había unos cajones todos con muchas manchas rojas y había como un gran charco. Encontraron una alfombra también y un cofre tipo adorno. O sea, todo eso está declarado en la justicia por parte del amigo. Bueno, cuando ponen la geolocalización del teléfono. Claro, el teléfono encendido. ¿Encendido? Sí. Los iPhone tienen localización. Sí. La geolocalización lo lleva a un terreno, a una obra en construcción y debajo de un ladrillo encuentran el teléfono. Entre las últimas personas que habían estado aparece Facundo Saeta. Entre
empiezan a ver los contactos o los llamados y el último es este. Aparte, Fabián le había contado a los amigos que se estaba viendo con este chico. Bien. Este es el hijo y nieto de escribanos, muy reconocidos de allí del Calafate. Facundo Saeta, 19 años. A los 18 ya tuvo su primer causa por tenencia de estupefacientes y ahora aparece como el presunto asesino. Vamos a ponerlo en grado de resolución. En el teléfono era el último llamado que había. Claro, era el contacto que tenía con Fabián. Con lo cual lo llama la policía. Lo llama la policía como testigo. Va ante la policía y él ¿qué declara en la justicia? Dice, sí, yo tenía una relación, una amistad con derecho a roce, dice en su declaración testimonial. Me pasó a buscar Fabián por mi casa ese jueves a las 19:30. Fuimos a un mercadillo que se llama Distrisur. De ahí me lleva hasta su casa. Cuando llegan que es esta la casa, ¿no? No son estos los chicos, pero esta es la casa de ese Fabián. Cuando llegamos a la casa, ¿qué es lo que ocurre? Dice, me hace una recorrida por su casa. Evidentemente Facundo Saeta nunca había ido a esa casa, porque si no, ¿por qué le va a hacer una recorrida? Y lo invita a tomar champagne. Toman champagne juntos y dice que cerca de las 22:30 lo lleva hasta su casa. Su casa es la cabaña donde aparece enterrado en el patio luego el cuerpo de Fabián Gutiérrez. ¿Cuántos detenidos hay hoy? 4 detenidos a los cuales el juez Narvarte le negó ya la excarcelación. Esto es el último momento que tenemos en la causa. Les rechazaron la excarcelación a los 4 detenidos. Estamos hablando de Facundo Saeta, de su hermano Santiago, de Pedro Monzón y también estamos hablando de Facundo Chávez Gómez. Son las 4 personas y además hoy se terminó de hacer hace un rato la autopsia que tardó 4 horas más o menos la autopsia en la ciudad de Río Gallegos. Muerte violenta. Una muerte violenta con signos de tortura. Tenía golpes en la cara, en un ojo y además tenía un puntazo en el cuello. Nuestra política, que lamentablemente deja mucho que desear en muchas ocasiones, empezó a discutir prácticamente sobre esta muerte. Termina incluso hasta con un comunicado por parte del PRO que genera una propia interna dentro del PRO. Rodis. Así es, Antonio, buenas noches. Bueno, lo contaba recién, ayer hubo un comunicado, Juntos por el Cambio, la UCR, la Coalición Cívica y el PRO enviaron una nota firmada por los principales dirigentes de este partido que generó una controversia que empezó a circular en los grupos de WhatsApp de la oposición. Mucho enojo con Patricia Bullrich. Dicen que Patricia Bullrich se cortó sola para hacer este comunicado. Vamos a recordar el comunicado. Dale. ¿Qué dice el comunicado? El comunicado dice que este crimen es necesario que se investigue en Buenos Aires y que sea investigado, o sea, que se aleje de la jurisdicción de Río Gallegos, de Santa Cruz, porque el principal conflicto que empiezan a ver y empiezan a sospechar es que la fiscal que investiga el caso se llama... Es Natalia Mercado. Natalia Mercado, porque me confundo con Romina, que es la hermana. Natalia Mercado es la hija. Que es la hija de Alicia Kirchner, la hermana de Romina, que era una chica que trabajaba en las empresas de la familia Kirchner. Pero principalmente es la hija de Alicia y la sobrina de Cristina. Es que debería correrse. Parece que este es un punto, debería correrse de la causa. Ella conocía perfectamente a Gutiérrez. Y bueno, entonces, a partir de esta situación, la oposición empieza a sembrar la duda respecto de la muerte y de la investigación. Entonces, bueno, te decía, los grupos de WhatsApp de la oposición empezaron a circular enojos respecto de lo que había hecho Patricia Bullrich y mañana va a haber una reunión para definir cómo siguen. Pero bueno, no solo fue Patricia Bullrich también quien hizo declaraciones respecto a esto, sino también Cornejo, que es el presidente de la UCR, y que dijo que esto tenía mucha relación con la parte más oscura y de la corrupción kirchnerista, porque bueno, Gutiérrez era testigo es que yo creo en la causa Cuadernos. El costo político de esta muerte, básicamente, no tiene que ver. Yo ahí sí que creo que es un disparate plantear una relación de la muerte, del asesinato con la política. Sí creo que lo que trae otra vez es una causa que estaba dormida.
que es la causa de los cuadernos. Que la gente hable de la causa cuadernos. Claro, que se vuelve a hablar de una causa de corrupción gigantesca. Que ya está elevada a juicio oral en el Tribunal Federal 7. Pero que también hay que decir otra vez que como los intereses de todas las partes es para que esto prácticamente quede planchado, la causa se planchó y es muy probable que siga planchada. Y hubo un sobreseimiento hace unos días. Y hubo un sobreseimiento importante hace unos días. Por lo decidor. Exactamente, importante, pero de vuelta, como acá tenés sector empresario que pagó las coimas, política que recibió las coimas, los dos les interesa que esto no pase, seguramente la causa de los cuadernos va a seguir planchada, pero políticamente este asesinato lo que trae otra vez es la causa de los cuadernos. Insisto, relacionar el asesinato con la política me parece que es... Patricia Bullrich. Me parece que es muy bajo. Patricia Bullrich hoy le responde a Alberto Fernández, es lo que vos decías al principio, ¿no? Le dice, bueno, ustedes nos tiraron a nosotros a Maldonado, o sea, ustedes nos vincularon a nosotros con la muerte de Maldonado. Sí, también es completamente... Pero por eso la política argentina está en un nivel muy bajo. Empiezan a tirarse con los muertos, ¿no? Que es una cosa muy riesgosa. Pero aparte todo terminó encima en una denuncia penal que ahora hicieron contra todos aquellos que firmaron ese comunicado de Juntos por el Cambio, que hoy recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi. El doctor Giordano es el abogado de la familia de Fabián Gutiérrez. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos a esta hora. Muy buenas noches. Le va un gusto charlar con ustedes desde acá, de esta fría tierra. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría que usted nos cuente desde el lado de la familia qué es lo que se piensa de lo que pasó, qué es lo que entienden que pudo haber sucedido, cuál es la posición de ustedes. Sí, bueno, antes que nada, aclarar algunos aspectos que han trascendido a través de medios de comunicación nacional y demás. Fui convocado por la familia para intervenir como querellante, en virtud de los antecedentes que tenemos de distintas investigaciones acá en la provincia. Y bueno, lo primero que hemos notado que se trataba de vincular el hecho con, en virtud de la actividad previa que tuvo Seguro. La víctima en materia, o sea, de actividad política, con alguna que otra lucubración en materia de... acuérdense que Gutiérrez, como usted lo señaló antes, estaba vinculado con una investigación con la que se llevaba en el... Exactamente. Y lo primero que nosotros advertimos o trabajamos con la familia era observar si había alguna posibilidad para no descartar esta hipótesis, obviamente. Evidentemente, en la medida que tomamos contacto con la inmediatez y la prueba, nos dimos cuenta que cosa pasaba por otro lado, absolutamente por otro lado. Y la familia, obviamente, nos ha solicitado de que hagamos los recaudos pertinentes para proteger la integridad tanto moral como personal de todo el grupo familiar, porque se estaba mancillando un hombre con una persona que no se podía defender. Entonces nosotros advertimos que en este momento estamos en una etapa de plena investigación, porque está actuando el doctor Narvarte. Recuérdela que quien le habla es un precursor de la reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente venían... Y lamentablemente es un tema de que no podemos poner el árbol adelante del bosque, porque la verdad de las investigaciones salen cuando los sistemas o las herramientas los permiten. Nosotros desde el Instituto de Estudio y Capacitación... Sí, vamos a tratar de corregir la comunicación. Es el abogado de la familia de Fabián Gutiérrez. Lo que hace básicamente también es separar un poco el tema político de lo que es un crimen brutal. Sí, que es un poco lo que decías vos, Antonio, ¿no? Está en boca del abogado de la familia que se va a presentar como querellante justamente en este asesinato de Fabián Gutiérrez. Bien, nos vamos a meter en un tema también importantísimo, que es el tema espionaje. Vamos a contarte todas las novedades que hay de la causa. Vamos a escuchar de las dos partes, de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, o del PRO, como vos quieras llamarlo. Vamos a contarlo del lado oficialista, qué es lo que está pasando, qué se cree que hay detrás de todo esto, quién es responsable, bueno, toda la información de una causa, insisto, importantísima y muy grave.
mismo. Los servicios de inteligencia son necesarios y han sido mal utilizados, mal aprovechados. Se han dedicado a eso, a espiar a la gente, a ver qué habla, qué dice. La verdad que yo les prometo no voy a perder tiempo un segundo en escuchar. Los viejos tiempos jamás se olvidan. Se produjeron 22 detenciones en la causa de los espías que involucra a Mauricio Macri. Personajes muy cercanos a la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia. La persona más importante que detuvieron se llama Susana Martinengo, secretaria de Documentación de Mauricio Macri. Ella en alguna charla aparece diciendo que ella los resultados de las pinchaduras se los daba a Darío Nieto, que era el secretario privado de Macri. Yo nunca en mi vida conocí a ningún espía y nunca en mi vida Susana Martinengo me dio ningún tipo de informe de inteligencia. Yo no descarto que hayan espiado a alguien, lo que no tengo ninguna duda porque no tiene ninguna razonabilidad y huele absolutamente a venganza e intención de meter preso a Macri, es que el gobierno nacional no ordenó eso de ninguna manera. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, hizo una denuncia penal denunciando precisamente este mecanismo de espionaje político. Hoy el juez Alberto Yarvide lo citó, diciendo que lo imputa de delitos muy graves, por ejemplo, miembro de acción ilícita, falsedad ideológica, responsable de las escuchas de Ciro James. La verdad que estoy muy tranquilo. No tenemos nada que ver con estas escuchas. La gente sabe, ¿no? Tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo. Tú eres el único en quien puedo confiar. Creo que te conozco lo suficiente para poder decir que confío en ti por completo. Nos vamos a meter ahora ya con la causa del espionaje. Está Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias, por la visita a Hernán Iglesias Ilia. Gracias también, Hernán. Por favor. Pero antes que nada vamos a tratar de explicar un poquito todo lo que se fue avanzando en una causa que tuvo sobre el fin de la semana un cambio central, que fue el corrimiento del juez Villena, que llevaba hasta ahora esta causa, y pasó al juez Auge. Sigue en Lomas de Zamora, pues después está la otra pelea. Exacto. El polo judicial de Comodoro Pi contra el polo judicial de Lomas de Zamora. Bueno, Antonio, la primera pregunta que vamos a responder para tratar de explicar esto de cero es ¿qué es la causa de espionaje? ¿No? Es una cosa que arranca en el juzgado de Federico Villena. Trajimos otra vez los muñecos para tratar de ser didácticos con esta explicación, porque es un caso hiper complejo. Este es el juez Villena. El juez Villena estaba investigando un narcotraficante que se llamaba Verdura, y Verdura, cuando lo capturan, declara que había participado de operaciones dentro de la AFI. Que ese grupo de espías lo habían como contratado o de alguna manera reclutado para que pusiera una bomba. Estos espías estaban liderados por un personaje que se llamaba Alan Ruiz. Bien. Bueno, esta causa ataca puntualmente a la estructura oficial del gobierno, porque casi todos los espías trabajaban dentro del organismo, eran agentes orgánicos, ¿no? Estaban contratados. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es también relevante respecto para entender este caso. ¿A quiénes espiaban y por qué? Entre las víctimas del espionaje estaba la expresidenta Cristina Kirchner. Sí, esta es la versión Fátima Flores. Esta es la versión. Sí, pero está bien. Esta es la versión Fátima Flores de Cristina Kirchner. A Diego Santilli, que era el vicejefe de gobierno, está acá, el muñeco bastante colorado. Horacio Rodríguez Larreta, está muy parecido a Horacio Rodríguez Larreta. Había también periodistas, había sindicalistas, había muchos personajes estaba Vidal también, del grupo. ¿no? Estaba Vidal. María Eugenia Vidal, de hecho, fue aceptada como querellante en la causa. Sí. Exacto. Bueno, había un montón de personajes. ¿Quiénes eran los que espiaban? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de los seguimientos a esta persona? Estaba también Mazot, el presidente espiado. Entonces, espiado, el presidente entonces de la Cámara de Diputados. Sí, Nicolás Mazot. Exacto. ¿Por qué los espiaban? Es una gran duda respecto de por qué los seguían, ¿no? Algunas explicaciones tal vez van hacia la política. ¿Quiénes espiaban? ¿Quiénes eran los agentes? El principal, el hombre que se indica como el coordinador de todo este grupo, se llamaba Alan Ruiz. Se llama Alan Ruiz. Es una de las pocas personas que quedó detenida, si no es la única, ayúdame Lourdes, respecto de esta causa. Porque él quedó Alan detenido. Ruiz es el único que está detenido porque mañana le van a resolver la situación procesal en la causa del Instituto Patria. Sí, Por eso es que quedó también. Están detenidos con prisión domiciliaria los otros. El resto con prisión domiciliaria. Pero el que quedó dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel es Alan Ruiz. Alan Ruiz tenía un grupo de espías que se llamaba, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Mata, eran todo el grupo que se dedicaba a espiar.
¿hacia dónde va la investigación? Es saber a quiénes respondían. O si esto corta en Alan Ruiz, corta en los espías, en este grupo. ¿Eran cuentapropistas o tenían un liderazgo político? Bueno, la investigación, si empezás a escalar hacia arriba, dentro de la estructura de inteligencia, empezás a ir a Silvia Magdalani. Ella es Silvia Magdalani, la subdirectora de la agencia de inteligencia, que en el organigrama desde abajo hacia arriba. La que en la parte operativa manejaba. Exacto. Silvia, acá está Silvia, que tiene una joya para identificarla. Ahora se dedica a la joyería, ya dejó el tema del espionaje. Gustavo Arribas, que era el director de la Agencia Federal de Inteligencia, era representante de jugadores de fútbol antes. Y si se siguiese, podría llegar a Mauricio Macri, que era el presidente, ¿no? Y era el jefe de todo esto. La investigación está ahora en una etapa en donde cambiaron el juez, como vos decías. Por cuestiones de cómo venía desarrollándose la investigación, en un punto podrían haber llegado incluso al propio juez, porque lo que se investiga también dentro de este grupo es si el espionaje al Instituto Patria estuvo de alguna manera cubierto, tuvo una cobertura judicial por parte del juez Villena, que es uno de los motivos por los cuales lo apartan. Podemos saber, Hernán, ¿qué se dice dentro del PRO, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos? Porque en definitiva, acá hay propios y ajenos investigados durante el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros estamos muy tranquilos, honestamente. Mauricio está muy tranquilo. Él sabe que nunca mandó a espiar a nadie, que nunca recibió ninguna carpeta de espionaje ilegal. Entonces sabe que la causa judicialmente no va a avanzar mucho en su dirección. Aparte, las noticias de las últimas semanas, ahora veo que, en los muñequitos de Rodis no están ni Susana Martinengo ni Darío Nieto. Están en una caja por allá. Por eso, ¿por qué están en la caja? ¿Por qué están en la caja? Porque después de un mes, después de un mes de estar diciendo que Susana Martinengo y Darío Nieto eran el camino hacia Mauricio Macri, como ahora eso se demostró que no es así. Bueno, pero hay declaraciones de una de las espías que lo que dice que Martinengo las recibía en casa de gobierno. Hay registro de entradas, como Diego, Martinengo en su declaración, permíteme decirte, también dijo que ella recibía a los espías, pero que era por una relación social, dijo ella. Por eso digo, igual si vos vas a recibir espionaje ilegal en la Casa Rosada... Y es raro, pero... Es raro, uno. Y después que queden los registros sería más raro todavía. Pero muy claramente Susana Martinengo declaró el otro día en el juzgado que ella no tenía nada que ver, que había fanfarroneado con su relación con Darío Nieto, que no tiene ninguna relación, que nunca le pasó ninguna carpeta, nada. Entonces me gusta que entre los muñequitos de Rodis ya no estén mi amigo Daro y Susana, quien no están en la caja, no. Ahora después bueno, lo ponemos, que te sentís tranquilo. Que estén en la caja me parece muy importante. Me parece muy importante que estén en la caja y no estén más dando vueltas. Sí. Nosotros digo... los muñequitos que faltan así. No, justamente, para mí me parece muy importante que no estén. Y muy positivo. Después, si dentro de la AFI hubo gente que se apartó... Igual déjame decirte algo, no terminó de declarar Susana todavía. Yo sé que ustedes le van a dar toda la bola que pueda a tratar de que no se muera Susana, pero me parece que ese camino está... No, lo que pasa es que fue a un cuarto intermedio en la declaración y después lo corrieron al juez. Claro. Bueno, igual... Esta semana van por algo no está... Pero tu planteo es, ¿esto no tiene nada que ver con Macri o no tiene nada que ver con la AFI? Pues son cosas diferentes. Yo te digo, con Macri, yo estoy muy seguro de que no tiene nada que ver. Después, si algún grupo de la AFI, como ha pasado históricamente en nuestra democracia, quiso hacer un trabajo freelance, o sea, se abandonó la dirección de encima. Arribas era amigo del presidente. No, por ahí, en alguna parte de la estructura de la AFI hizo alguna cosa indebida e ilegal, nosotros queremos que se investigue y se los procese. Por eso estamos, María Eugenia, Horacio están de querellantes ahí, quieren saber realmente qué pasó. Como no tenemos miedo de que llegue Mauricio, queremos saber realmente qué pasó. Ahora, Hernán, ¿vos a qué le atribuís el seguimiento a Florencia Macri y Salvatore Pica, que era la pareja de Florencia? Sí. ¿Quién podría estar interesado en seguirlos a ellos? No tengo ni idea. Si no es... También hay un antecedente, ¿no? La siguieron a Sandra y a Leonardo, su marido. Eso me parece un gran ejemplo. Un gran ejemplo de cómo un caso que después se demostró que no tenía ninguna carne. Le echaron la culpa a Franco, lo que pasa es que Franco ya no fue Franco. Franco lo admitió él mismo. Pero aparte Mauricio fue sobreseído de esa causa. Sí, después de ser presidente. 2 semanas.
Después. Sí. 2 semanas después. Sí, Leandro dice siempre, asumió procesado. Bueno, 2 semanas después lo sobreseyeron y la Cámara, 6 meses... de la Argentina eso también, ¿eh? No había nada ahí. La Cámara después de 6 meses dice, esto fue una vergüenza del principio a fin. Y Mauricio tuvo 1 año y medio ahí comiéndose la tapa de los diarios con las escuchas ilegales que decían que pasaban por la puerta de la casa, los celulares y no sé qué. Entonces, nosotros no queremos que pase esto otra vez, ¿no? Porque muchas veces para embarrar a alguien no hace falta tener mucho éxito judicial. Con tener éxito, no digo mediático, que es una palabra un poco peyorativa, pero que esté la opinión pública hablando de este tema 1 año, van a convencer que Mauricio espiaba a sus aliados y opositores. ¿Vos Y Mauricio no lo hizo. metés las manos en el fuego, como dijo Darío Nieto el otro día? Sí, por Darío y por Mauricio. Sin ninguna duda. Déjame, ¿puedo esa cámara o no? Porque quiero acá darle un mensaje a la gente que votó a Mauricio el año pasado, o que lo votó alguna vez y el año pasado no lo votó por razones que fueran. Quédate tranquilo, quédate tranquila que Mauricio no mandó a espiar a nadie y que nunca recibió una carpeta de espionaje ilegal. Eso quédate tranquilo. ¿Leandro? Hay 12 causas, no hay una, 12 causas distintas. Esta es la de Villena, que ahora le pasó auge. En segundo lugar, creo que hay cosas que obviamente nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Yo entiendo a los compañeros que militan en otro espacio y que quieren defender a su jefe político, pero la verdad que la prueba es contundente. ¿Por qué? En primer lugar, porque como decías vos, se investigó a la hermana de Macri. ¿Quién va a tener interés en investigar a la hermana de Macri sino el mismo Macri, que a su vez copia la metodología de su padre que investigaba a su ex cuñado? ¿Se acuerdan? En segundo lugar, hay 2 entradas a la Casa Rosada de 3 espías. Asentados. Igual eso no te dice nada, ¿no? A lo sumo puede decir que son poco profesionales, pero después no te dice nada que hayan entrado. A ver, que hayan entrado a hablar con Martinengo y que además en las conversaciones de WhatsApp, y esta es la clave, quede claro que le llegaban a ella los informes de inteligencia, sí me dice algo. Porque la gente tiene que saber cómo se obtiene esta información. Uno de los agentes se llama Leandro Araque. Leandro Araque es policía de la ciudad. Él y su mujer, los dos son policías de la ciudad. Su mujer es subcomisaria. Formaron parte de un operativo donde desaparecieron $60.000 hace 1 año atrás. En ese operativo interviene un juez, después se lo da a Rafecas. Se declara incompetente, se lo da a Rafecas. Faltan $60.000 de la policía de la ciudad. El juez Rafecas decide secuestrarle los teléfonos a todos los imputados en esa causa, dentro de los cuales estaba el señor Leandro Araque. Con lo cual, cuando Macri era presidente, el teléfono de Leandro Araque va a parar a la caja fuerte del juzgado de Rafecas. 1 año después, o pocos meses después, se detecta que Leandro Araque estaba imputado en la otra causa, en la causa esta de verdura del grupo Super Mario Bros. Ahí sacan el teléfono de la caja de seguridad, lo peritan y aparecen todas las conversaciones que está pasando tu colega Rolando Graña. Donde dicen, entre otras cosas, que el jefe operativo era el señor Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones especiales. A Alan Ruiz, que era su jefe, también lo investigan. Inclusive hay contrainteligencia, le graban conversaciones. Y lo más insólito de todo, porque este es un país muy particular en la Argentina, donde los espías arman un grupo de WhatsApp. Y como el teléfono estaba secuestrado 1 año antes, en el grupo de WhatsApp se mandaban los archivos. Hay 2.500 archivos que comprueban la responsabilidad. Ahora, ¿vos crees, Leandro, que todo eso llega a Mauricio Macri, que era Macri el que ordenaba eso? Vamos por parte. Porque yo creo que la responsabilidad política es indudable. ¿No? El señor Arribas de inteligencia y contrainteligencia no sabía nada. Macri declaró en más de una oportunidad que lo puso porque era el más chanta de sus amigos. Así nomás. No dijo, ¿este dijo eso? Sí. Dijo el más vivo. El más chanta. Que era el que conocía todos los negocios. Nadie lo puede pasar. Sí, nadie lo puede pasar. Es la trampa, dijo. Es el que conoce la trampa, no los negocios. Segundo lugar. La Secretaría de Inteligencia del Estado la reporta directamente al presidente. En tercer lugar, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que van a montar un operativo de esta naturaleza con decenas, porque esto es uno de los grupos, había 3, el Grupo Pilar, el Grupo Argentina y el Grupo Super Mario Bros, para hacer inteligencia interna sin que tenga la veña del presidente de la Nación. Es impensado eso. Y puedo seguir. Digamos, después cuando vos ves más o menos la información que se va filtrando, hay cosas que son increíbles. Además lo han reconocido ellos mismos. Hasta ahora Alan Ruiz, el coordinador del equipo, cuando le preguntaron puntualmente la semana pasada o hace 2 semanas en la declaración indagatoria por una causa, él dijo que las órdenes, si venían de Siria, él dijo que no. Está bien, pero yo hago una pregunta, porque gran parte de todo esto tiene un paraguas, porque ¿cuál es el problema acá? Que no tenga una orden judicial, porque la verdad que si vos tenés una orden judicial, en todo caso hay que preguntarle al juez. Pero gran parte de todas estas escuchas están con un paraguas judicial de Villena. Increíble. Te quiero explicar antes por qué lo sé este tema, por qué me metí yo en este tema. Porque soy legislador porteño, soy asesor del presidente de la Nación, ad honorem, pero también soy legislador porteño, es mi trabajo.
El año pasado nosotros teníamos la información de que estaba pasando algo de esto. Macri presidente. Vino el jefe de gabinete de la ciudad, el señor Felipe Miguel, y le preguntamos porque teníamos el parte de la policía de la ciudad diciendo hay 5 agentes que vuelven. ¿Cuándo fueron? Lo insólito de esto es que buena parte de la mano de obra que trabajaba en estos grupos operativos eran doble agente y cobraban de la ciudad. Algunos de ellos cobraron hasta la semana pasada. Pero lo que yo te digo es que acá hay un paraguas judicial que avala todas las escuchas. Claro. Primer punto. En todo caso, después también hay que me interesaba achacarle explicar, algo, ¿no? obviamente. Segundo. Es cierto lo que decís vos. A ver, por ejemplo, a Santilli. ¿Por qué lo espiaban? Porque decían que había una amenaza a Santilli, a Cristina, cuando fue el G20. Sí, a todos. A todos. En realidad, Claro, con el paraguas del G20. Es una práctica que también usaba Macri. Antes, chicos, empezó con la amenaza una del ISIS, sospecha de un atentado de ISIS que la AFI le acerca al juez Villena. Año 2017. Esto es muy común. O sea que todo lo que vos estamos viendo acá, todos tienen acá hay un juez que avaló todo esto. Si vos me preguntás a mí, Antonio, la verdad, yo creo que en la justicia federal, ¿no? Es difícil encontrar uno bueno. Bueno, las escuchas en las escuchas en el 6, las escuchas en el 6 también, pero lo tiene que ver con la causa de Segovia. Quiero decir, igual en todo esto hay seguimiento, pero no hay escuchas, ¿no? Me parece que espionaje me parece un poco exagerado también para la calificación. Igual no voy a defender a Alan Ruiz ni a la gente que está... pero es un espionaje muy low cost. Sí, hay escuchas, ¿eh? De hecho, tenés todos los teléfonos, todas las comunicaciones hay escuchas de entre ellos. Todas las comunicaciones de Seiza están todas tomadas, pero tienen toda, lo que yo quiero aclarar acá, esa es otra cosa tienen hermosa. toda una orden judicial, tiene un paraguas judicial, es decir, Villena autorizó que se tomen algunos todas Villena, las comunicaciones, es una que se tomen las filmaciones, las cámaras Yo tengo de mi seguridad. propia teoría sobre eso. Pero esto sí también, pero me parece esto no lo puedes dejar pasar, No, porque esto es lo que legaliza. Después, en todo caso, tendrá que explicar Villena. A ver, pero expliquémosle a la gente, no es que esto era legal. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, lo que hicieron con los presos de Seiza. Si hay un juez que te ordena las comunicaciones, hay algo que es legal ya. La oficina de escuchas tuvo que salir a despegarse, acordate, Leandro. Pero déjeme explicar el procedimiento de lo de la cárcel, que es claro, por ejemplo. Lo ponen a Segovia con los presos de la corrupción, ¿no? Los presos. Sí. Muy bien. Sí, Segovia, el rey de la Fedrina. Exactamente. Estaba en el IRIC, no es que lo ponen con los presos de la pero corrupción. lo ponen en el mismo pabellón. Sí. Entonces, le meten a Segovia una causa, diciendo que estaba traficando desde adentro, que se quería fugar y qué sé yo. Entonces toman el teléfono de la cárcel para estudiarlo a Segovia, pero en realidad le copian la conversación. Esto es algo muy común a toda la gente que habla con el teléfono público. Correcto. ¿Qué es lo que dice la ley? Suponete, nosotros dos somos hermanos, vivimos juntos, nos toman el teléfono de casa, la investigación va contra vos, las conversaciones mías supuestamente las tiene que destruir. Bueno, muy bien. Villena nunca las destruyó. No. Y así, mil de esto. O sea, a ver pero no es Villena, Villena, ¿eh? Ningún juez. Ninguno, ningún exactamente. Pues las conversaciones Porque a favor después de terminó la causa PUF. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, no digo, ya estamos hablando un poco de detalles de chiquitaje, me parece. No, honestamente. es chiquitaje, No, de cosas asociadas muy indirectamente a la causa. Macri hacía lo mismo en Misiones. Ya estamos tirando cualquier cosa. No. Te digo, Las causas vos fueron así. En Inventaban una causa de en estas narcotráfico semanas en dijiste, Misiones. Macri armó con fondos del Estado su sistema de inteligencia personal. Claro. Eso no está aprobado. Pero son No policías hay de la ninguna ciudad. juez. Me parece que estás prejuzgando mucho. No, esto no. Y me parece que el gobierno está avanzando sobre esta causa, Sí. sobre estas cosas. Digo, Cristina dijo, Macri contrató a un narcotraficante para espiarme. Eso todavía no lo dijo nadie, ¿entendés? Me parece que es una... Rodríguez. Entonces Pero es que una está preso por exageración. eso. Este señor Verdura pero no está está ni preso. siquiera procesado, o sea... Verdura sí. Pero no, digamos... Pero Verdura está preso por narcotraficante. Exactamente. Pero no no Macri. Claro. Digo, Bueno, a ver, sí, me no, parece- obviamente, pero a ver, el en el uso celular de político, Verdura y en el celular de Araque el uso aparece la político. foto de la bomba. ¿Se entiende? Eso es O sea, distinto. yo te tengo mucha información. Segundo, cuando yo te digo, Digo, la bomba pagaron fue, con los fondos de la bomba ciudad. fue al porque- domicilio equivocado y no se sabe si era una bomba. ¿Cómo no se sabe si era una bomba o si era un pan de trotil? No está sabiendo, no sabe lo que está diciendo, Lo era un que pan digo de es, trotil. Fue al lo que yo domicilio quería decir equivocado es- porque el señor Villar, porque el señor Villar estaba en Rusia. El gobierno, que hoy se quejó amargamente de que la oposición quería usar políticamente el crimen de Fabián Gutiérrez, viene usándolo el espionaje políticamente vergonzosamente hace 2 meses, ¿no? Cristina Ahora, diciendo... ¿Hablaste con Macri vos tenés trato con hablas con Sí, Macri? sí. ¿Nunca te contó? Me imagino que sobre esto deben haber hablado. Él no tiene... ¿Cuál es la relación de Macri en su momento con Arribas? Es decir, que era el jefe de la CIA. Sí. ¿Hablaban seguido? ¿Le contaba a Arribas qué estaban haciendo? ¿O Macri no tiene ni idea de lo que pasaba en la AFI? La AFI tiene mucho trabajo, además de
El problema también que tenemos ahora, lamentablemente, y que es culpa de la AFI y culpa de nuestra gestión en la AFI, la mala imagen de la AFI en la opinión pública. Pero la AFI trabaja mucho. Es la misma opinión que había de la SIDA en su momento. Totalmente. Pero, por ejemplo, en los años de Macri, Buenos Aires fue anfitriona de 3 de las más importantes reuniones internacionales de su historia, ¿no? La cumbre de la OMC en 2017, Juegos Olímpicos de Juventud en 2018, el G20. Cumbre del G20 en 2018. Vinieron miles de personas extranjeras y hay un trabajo coordinado en el que participó la AFI, contra otros. Todos eventos, digo, el G20 el año anterior en Hamburgo había habido incidentes con gente que venía de otro país, cumbre del OMC, famoso siempre, quilombo. En Argentina no pasó nada. Eso es mérito, en parte, de la AFI, quiero decir. No quiero valorar eso. Pero la relación de Macri presidente con la AFI, pues obviamente vos pusiste a una persona de tu confianza que es Gustavo Rivas. Yo digo, Macri con Gustavo Rivas hablaba seguido, sabía lo que pasaba dentro de la AFI. ¿Gustavo Rivas sabía esto? Es decir, ¿manejaba esto o era Magdalani quien manejaba? Yo no sé, Gustavo Rivas y Magdalani no los conozco, de hecho, realmente. Pero lo Macri vivía en el departamento de arriba. ¿Arriba vivía en el departamento de Macri? No, que son amigos es indudable. Mauricio está más encima de las cosas operativas de la AFI. Por ejemplo, la AFI trabajó mucho con temas de narcotráfico en estos 4 años. Muchos de los allanamientos que después se veían a las fuerzas federales se debía mucho al trabajo de la AFI. Yo te pregunto, porque la verdad hablé mucho con Mauricio este año. Yo lo estoy ayudando con un libro que está escribiendo. Y hablamos de la AFI en febrero. Y en febrero, o no sé cuándo fue, en enero, febrero, mucho antes de estas denuncias, y cuando le preguntamos, él dijo claramente esto: que nunca mandó espiar a nadie, que nunca había recibido una carpeta de nadie, y que nunca ni siquiera recordaba que algún aliado o algún no aliado se quejara de algún movimiento sospechoso. Ahora me interesa eso. Hablaron de la AFI, va a salir un capítulo sobre la AFI en ese libro. Hay un capítulo en general sobre temas judiciales. ¿Qué reproche él hace de su gestión respecto de la AFI? No sé, no está terminado el libro, y el capítulo ese tampoco está terminado. Y esto fue la primera conversación que tuvimos con él sobre el tema. Tendremos alguna otra seguramente, pero yo te digo, a nivel personal mío, creo que había cuestiones para transparentar y reformar, que por ahí, por otros temas más importantes o por la dificultad en general que teníamos para elegir las batallas en minoría, etcétera, se pospuso una reforma. ¿Y ahora cuando detuvieron a alguien te dijo algo? ¿Hablaste? Hablé después del allanamiento de Daro, por ejemplo. Secretario. Estaba recaliente. Para ir cerrando, no parece raro. Si vos me preguntás, yo francamente creo que Macri no debe estar enterado de lo que pasaba en la AFI, como también me parece que en su momento, cuando se decide cambiar la CIDE, es porque no sé qué pasa en nuestra Argentina, donde parece que las centrales de inteligencia se cortan solos. ¿Vos realmente crees que Macri sabía esto? Que se cortan solos, sí. Que hay cuentapropismo, sí. Ahora, que Macri sabía, no tengo ninguna duda. La que sabía seguro era Cristina, digo, la que agarraron con las carpetas. No te interrumpí. Sí me interrumpí. A ver, vamos por parte. Primero, como decíamos acá, los espiados tienen vínculo político con el señor. O sea, los espiados... A ver, ¿quién quiere investigar a la hermana de Macri? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir además que se va a armar una estructura de esta naturaleza para llevarle la información a quién? ¿A Gabriela Michetti? ¿A quién le interesaba esta información? Vamos, a ver, por favor, seamos serios. Que vos me digas, mira, una cosa es la responsabilidad política, otra cosa es la responsabilidad penal o judicial. Es cierto, es difícil comprobar todo esto. Es más, yo creo francamente que al poder en general nunca se le toca el culo, con lo cual Macri no va a ir preso, esto no se va a comprobar. Esa es mi sensación más íntima. Bueno, Cristina tampoco hasta ahora nunca. Bueno, a nadie le va a pasar, digamos. Lamentablemente, no es porque lo crea justo. Ahora, es impensado que se arme una estructura de esta naturaleza. Además, esto está muy chequeado, porque hay fotos, hay audios, hay videos. En esto, la política algo sí tiene que hacer. Sí. Un juez legalizó todo esto. Sí, pero ¿sabés qué hicimos nosotros en estos 6 meses de gobierno? Primero terminamos con el fondo de digo toda la política. Sí, pero acá se hizo algo muy importante, y yo celebro mucho además la designación de Cristina Cabaña al frente de la AFI, que es una mujer súper transparente. Básicamente porque hizo 2 cosas muy importantes, además de todo lo que ya se conoce. Primero, eliminó los fondos reservados, cosa que estos dijeron que iban a eliminar y duplicaron.
y hay una caja negra enorme que no pueden explicar. Estaría bueno que algún día la entrevistes a Cristina Camaño, que yo la conozco desde que soy chiquito. No da ni pelota. ¿No te da pelota? No. Decirle que venga, la invitamos. Porque viene de la justicia, es una persona que viene de la justicia, que viene inclusive del radicalismo, la conozco desde hace muchos años. Y en segundo lugar, pusieron a la CIGEN a controlar. Y además, obviamente, hubo un cambio en la ley de inteligencia muy importante. O sea, hoy ya las escuchas están afuera, la lógica del organismo es producir inteligencia para la seguridad exterior de la Argentina. Digamos, rompieron con esa dinámica. A mí no me cabe ninguna duda que Arribas viene esta estructura no para proteger a los mandatarios. A ver, el señor Arribas era representante de futbolista, no fue a la AFI para proteger a Xi Jinping y a Donald Trump cuando vinieron al G20. No pones una persona como Arribas para hacer esa función. Lo ponés para hacer este tipo de trabajo que estamos describiendo acá. Si querías de verdad cuidar la cumbre del G20, la OMC y cada una de las organizaciones internacionales que se hacían, hubiesen puesto gente profesional que supiera de lo que estaba hablando. Se cuidaron porque funcionaron bien. No, mirá, una de las cosas que pasó en el G20 fue que le hicieron un seguimiento a los periodistas, incluso de este canal, donde tenían un semáforo ideológico para calificar si estaban cerca, más o menos cerca o lejos del gobierno, e incluso a las mujeres en particular las caracterizaban si eran pro-abortistas o eran anti-abortistas. Explícame vos qué tiene que ver eso con la seguridad del G20. Hernán, terminamos. No, quiero decir, a veces se quiere igualar a todos los espacios políticos o todos los presidentes. Creo que Cristina tiene una causa con espionaje ilegal mucho más complicada que la de Mauricio. ¿No? A Cristina le encontraron en la casa carpetas de inteligencia con escuchas, o sea, grabaciones de empresarios, grabaciones de opositores, muy graves, ¿no? Esa causa la tiene Martínez de Giorgi ahora, ¿no? El allanamiento lo hizo Bonadío, cerró algunas partes de eso Bonadío, pero ahora tiene Martínez de Giorgi eso, y veremos qué pasa. Pero eso es mucho, mucho más grave de cualquier cosa. Mira, si esto fuese como decís vos, no cerrarías tu intervención con Cristina. ¿Por qué? No entiendo. Porque defendés tu posición. ¿Qué es esto? Me parece que quedó muy clara. ¿Cómo no? Sí, quedó muy clara, pero igual no tengo problemas. Yo no hago problemas personales con la gente. Lo que digo esto es muy pesado. Una última pregunta. ¿Estás dando consejos de ir a la tele? De cómo defender una posición. Una última pregunta de otro tema, del asesinato de Fabián Gutiérrez. Sí. ¿Qué estás viendo desde los medios? Porque ahora se armó una pelea política con el asesinato de Gutiérrez. A mí me sorprendió un poco la reacción del gobierno al comunicado. El comunicado dice 3 cosas. Dice, esto es grave. Dice, no sabemos qué pasó. Dice, no queremos que investigue la hija de la gobernadora. Nada más. Y hoy el gobierno reaccionó como si fuera completamente fuera del fair play ese comunicado. A mí me parece un comunicado muy dentro de las reglas de la política, que de ninguna manera insinúa nada sobre quién es el responsable del asesinato. Me parece que tuvieron mucha cola de paja en ese sentido. No sé por qué reaccionan pensando que nosotros estamos diciendo que fue Cristina o que fue Lázaro Báez. No sé. ¿Tenés el comunicado ahí? Sí, estamos viéndolo acá en pantalla. Dice, un caso de extrema gravedad institucional, ¿no? Un crimen, no un caso. Un crimen de extrema gravedad institucional. Pero acá también yo te quería preguntar, era si... Porque hubo también ruido dentro de la propia coalición, ¿no? Enojado, tal vez el ala larretista con el ala de Bullrich. Yo no me enteré, mira, el comunicado lo escribí yo, honestamente. ¿Por qué es un crimen de gravedad institucional? Bueno, es un crimen, es un asesinato. Sí, como hay lamentablemente muchos en la Argentina. Sí, bueno, de gravedad institucional me parece que alguien que estuvo tan relacionado, tan de cerca con la expresidenta y al mismo tiempo había testificado, que había participado, que había visto de cerca circuitos de corrupción del gobierno. No quiero decir que tenga relación con el crimen, pero me parece que es una cuestión institucional que el Estado tiene que tomarse muy seriamente para investigar, que tiene que ser transparente y tiene que investigarlo sin hacer conclusiones apresuradas. Lo que testificó en la causa de los Cuadernos ya lo testificó y la causa fue elevada. Sí, pero ahora hay juicio, podría haber dicho otra cosa también. Igual eso, pero a las 4 horas de haber anunciado el cuerpo, ellos estaban diciendo fue un crimen pasional. O sea, vos sospechás de lo que pasó. No, de lo que pasó no, yo no tengo ni idea. ¿De la velocidad de la investigación sospechás? Yo no quiero hacer ningún prejuzgamiento sobre qué pasó, qué le pasó a Fabián Gutiérrez. ¿Y entonces cuál es la extrema gravedad institucional? Si no sé ningún prejuzgamiento. No, es la extrema gravedad apareció institucional. a las 48 horas. Los mensajes que comprobaban la relación entre uno de los imputados y la víctima. Bueno. Es un caso policial.
se hicieron cargo, salvo que ustedes piensen que Cristina es tan perversa que va a contratar a 3 pibes de 19 años para matar a una persona, es una locura. A ver, nadie menciona a Cristina. Perdoname una cosa, un crimen de extrema gravedad institucional, esto sí rompe los códigos de la política. Para mí no. Sí, porque además lo estás haciendo a 24 horas de que había desaparecido. Aparte, no es que se demoró una eternidad. Por lo menos prudencia. Muchachos, las cosas que afirman acá, que se puede mover el cadáver, esto es una irresponsabilidad, una ruptura de código político terrible. No les gusta que los critiquen. La verdad, honestamente, a mí me parece. Yo vengo a todos los programas de televisión y discutimos, esto no es una crítica. Están muy acostumbrados a la unanimidad. Y creo que un mensaje de estos meses. ¿A la unanimidad? Sí, a que el problema es que, ¿sabés cuál es el problema? A que no haya oposición. Este comunicado, como lo escribiste vos, las últimas 48 horas debes estar dando explicaciones por todos lados, porque es insostenible. Es la primera vez que vengo a la atento el año. Sí. No, en tu espacio político, los hiciste. Sí. Si el comunicado lo escribiste vos, los hiciste decir una barbaridad, porque además firmaron los 3 presidentes de los 3 partidos políticos. Y todos opinaron, no es que yo escribo es una cosa de loco. Y lo publico. ¿Vos sabés cómo se pone la gente cuando ustedes le dicen esto? Incluso la gente que los votó a ustedes. ¿Cómo se pone? Nerviosa. Porque da la sensación, y esto es el problema, la gente tiene la sensación en casa de que hay un sector de la política que cree que otro sector es capaz de hacer cualquier cosa, muchachos. Pero no estamos diciendo nada, te estás haciendo cargo. Te estoy leyendo 4 párrafos. Vos dijiste, 5 párrafos. Están diciendo que Cristina tal cosa, nadie dice nada. Mirá, dice, confeso a la justicia por haber sido testigo del circuito de corrupción del kirchnerismo en un crimen de mayor gravedad institucional. Hay que ser muy estúpido para no darse cuenta que lo que están buscando es el emparentamiento. Es que veo la cola de paja que tienen. ¿Qué cola de paja las barbaridades? Esto no lo pueden defender ningún político. Ningún militante político, de verdad, ningún cuadro político se puede sentar en un programa de televisión a decir que porque hubo un hecho policial de una persona vinculada a Cristina, que hace, como decía recién Antonio, que declaró, que pasó más días, que no pidió custodia, que vivía en un pueblo de 20.000 habitantes, donde aparece el celular y se quedan comprobados los mensajes que hablan de una relación sentimental, llamémosle con respeto para la familia de todos, de hacía 3 meses. Es muy difícil hablar de este tema. A que ustedes lo politicen, lo traigan y lo traten de convertir en un hecho político es de una bajeza terrible, inusitada. A mí me parece de una bajeza también que a las 4 horas de aparecer el cuerpo digan, fue un crimen pasional. Señores, no hay nada que ver acá, sigamos. Pero a las 4 horas de aparecer el cuerpo, el pibe, los asesinos, el chico de 19 años, se termina reconociendo como autor del crimen y aparece en los chats. Lo que digo es... ¿Te das cuenta lo que están haciendo? Es al revés. Ustedes tendrían que haber esperado por lo menos 4 horas antes de escribir esta barbaridad. Me parece que tienen que aprender a lidiar con la crítica, honestamente. Yo creo que el kirchnerismo gobernó 8 años con una oposición muy dispersa. 12. Bueno, los primeros 4 años por ahí, pero pone 12 años. Y que sienten, y con mayoría absoluta, muchos de esos años menos 2, hoy no tiene mayoría absoluta, hoy tiene una sociedad que sale a bancarles las cosas, a protestarles, lo de Vicentín, lo de... ¿Cuál es la crítica? Entonces están... Le jode el empate. ¿Pero cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Si la lo que crítica estás es sembrando miedo, ¿no te das cuenta? No, es investiguemos bien, este crimen es grave. Pero investiguemos bien, 24 horas apareció el cadáver, los pibes se reconocieron culpables y aparecieron las pruebas en el celular. Estás hablando como si hubiese sido un tema, ¿viste? No sé, que lleva 3 semanas. Vos querés cerrar el caso. Es evidente que lo que ustedes estaban buscando era conmocionar a la sociedad, decir, ¿saben qué? Son capaces de matar. Eso es lo que están diciendo. Vos querés cerrar el caso, yo pido investiguemos, por respeto a la familia además. Pero es que si ni siquiera, a ver, ¿por qué no hablaron con la familia ustedes? ¿Por qué no hablaron con la familia? Porque ni la familia pide lo que piden ustedes. Es una cosa de loco. ¿Qué tiene que ver? ¿No te das cuenta que lo están usando políticamente? No tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? No. Mirá el título, crimen de extrema gravedad institucional. Y si lees párrafo por párrafo es terrible. Digo, vos podés decir esto, leer el título 5 veces y no vas a cambiar la opinión de nadie. No, la tuya que lo escribiste no la voy a cambiar, pero la opinión de la gente sí se va a dar cuenta que es una locura. ¿Por decirlo 5 veces seguidas? No, a ver, por remarcarte que en realidad cuando vos pones el título, después pones un contenido que no tiene que ver con eso. Negar que es un crimen grave... Me parece... Todos crímenes son graves. Lo que pasa es que usted le está llevando el terreno a la política. Todo asesinato es grave. Para escuchar sobre este tema al presidente Alberto Fernández. Por supuesto todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles. Pero insinuar que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos, y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Pero que 3 presidentes de 3 partidos, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, se animen a firmar un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez, es realmente canallesco.
No, el presidente nos dice canallas y miserables. Bueno, está bien, esa es su opinión. Yo lo que recuerdo también, y estaba en la Casa Rosada, los 2 meses muy difíciles que pasamos en el caso Maldonado, cuando toda la oposición usaba al pobre Santiago Maldonado como un ariete contra el gobierno. Había solamente un relato posible, o sea, decían a Santiago se lo llevó Gendarmería en una camioneta, lo pasó un camión Unimog y de ahí salieron a la Ruta 40 y se lo llevaron nadie sabe dónde. Cualquier persona que no dijera exactamente eso durante 2 meses era acusado de las peores barbaridades. Eso fue toda la oposición en bloque, incluida Cristina, incluida el actual presidente, todos. Entonces, que ahora nos digan a nosotros que estamos usando una muerte políticamente, y un poco de bronca me da, ¿no? Me parece un gesto de hipocresía que da, ¿viste? Es medio difícil de sostener. Ahora, siempre va a estar la grieta en el medio, porque siempre si es de un lado o del otro. O sea, se lo pregunto a los dos, porque la verdad que en este país parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, o para un lado o para el otro. No, es que nos hemos puesto de acuerdo en este país hace muy poco, con la oposición que gobierna. No con Patricia Bullrich y con Macri y con Fernando Iglesias, pero nos hemos podido poner de acuerdo con casi todos. Con casi todos, con Horacio Rodríguez Larreta, hay gente del PRO que es muy razonable. Hay personas con las cuales se puede discutir de política. El problema son estos paracaidistas que vinieron de afuera de la política, de los negocios, de la banca, y que se ponen a hacer política y a romper todo, más un sector pequeño de la política expresado por Patricia Bullrich, que es un extremista, que tira del mantel. Cornejo también, Otro. Lo de Cornejo es increíble. Cornejo hace 2 días viene el tipo presidente del Comité Nacional, Antonio, y viene a decir que su provincia se tiene que independizar de la Argentina. Es que las palabras han perdido significado, están vaciadas de contenido. Cualquiera puede decir cualquier cosa, no pasa nada. Bueno, esto es la prueba de eso. O sea, meter a Cristina, al kirchnerismo, en el medio de esta situación, sin haber hablado con la familia, diciendo después que en realidad no dijeron lo que quisieron decir. Una cosa, de verdad, patética. A mí me cuesta... A ver, lo que más me duele es que cuadros políticos importantes, de volumen, como tienen ellos... Bueno, igual al juego le sigue una denuncia penal también por incitación a la violencia, o sea que está de los dos lados. ¿Por cuál denuncia lo hace? Lo denunciaron a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, justamente por haber hecho ese comunicado. ¿Quién lo denunció? Una abogada que ¿Quién? suele hacer, Valeria Carreras. No la conozco. Bueno, Valeria Carreras hizo la denuncia por incitación a la violencia. Pero no es una... A ver, mira, yo soy asesor del presidente y le juro por mis hijas, me estoy enterando con ustedes. No es una decisión política del gobierno esto. Como tampoco es una decisión política ni romper silo bolsa, ni meter preso a los periodistas, ni asustar a la sociedad. Muchachos, esperen un poco, porque el problema es cuando vos ponés tan arriba el tono de la discusión, después es muy difícil construir consenso. ¿Y sabés cuál es el problema? Que vamos a empezar a transitar una etapa muy difícil, como consecuencia de la recesión económica y de la destrucción de la riqueza en el mundo, en América Latina y en la Argentina. Entonces, los ánimos están muy caldeados, la gente está muy mal. ¿Y no sentís que el presidente tiene un poco de responsabilidad en esto? No, siento que ustedes son unos irresponsables, increíbles, por ejemplo, por tirarle nafta al fuego cada vez que firman este tipo de cosas. ¿Por qué no llaman por teléfono? Tu tono es siempre a full, arriba. Nos decís perverso, decís cualquier cosa contra la oposición. Contra la oposición no. Sí, querido. Y bueno, mirá, si es capaz de investigar a la hermana... Pero es lo que te digo, por ejemplo. Eso, o sea... Y bueno, ¿quién lo investigó? ¿Vos de verdad pensás que el señor Alan Ruiz la manda a investigar a la hermana de Macri? Para mí no vale decir, ay, basta de grieta, pero ustedes son horribles. No, pero no vale son horribles. Sí, esto también rompe los códigos de la política. Todo el tiempo, Alberto lo dice todo el tiempo. Leandro, muchas gracias. Bueno, de hecho, hasta pienso que dentro de lo que es la Argentina fue una discusión más o menos... A mí, a ver, la verdad que es muy interesante escucharla porque hay que escuchar todas las partes. Ojalá algún día en serio empezamos a cerrar un poco tanta diferencia y tanta discusión y tanta grita en todos los temas. Pero les agradezco muchísimo. Hay que darle más importancia a la política. Más allá de todo es muy civilizado, así que eso es interesante. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a meternos en el tema, por supuesto, coronavirus. Ya se conocieron los últimos datos de hoy. Estuvimos en la calle. Cómo se vive en la calle también esta octava etapa. Acá en el AMBA, como siempre te marcamos, la Argentina es mucho más grande y muy diferente, pero en el AMBA estamos en una nueva etapa que ya está cumpliendo, cuando empezamos el primero, está cumpliendo 4 o 5 días. La semana esta que empieza vamos a empezar a tener ya algún dato que tenga que ver con esta nueva etapa de restricciones, pero salimos a la calle. El refuerzo del aislamiento social preventivo y obligatorio va a regir en la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios del conurbano. Se habrá retorno a las ciudades
fase de esta pandemia en retiro provocó muchos cambios. Para poder viajar tuvimos que registrarnos en una app y además tenemos que tomarnos la temperatura. En este momento me está diciendo que tengo una temperatura normal de 35,8. Sergio, ¿cuál es la situación del ferrocarril en plena pandemia? Claramente, entre lo que fue el viernes pasado y lo que fue el día de ayer, hubo una merma de casi un 20% de usuarios. El día de ayer, casualmente, no llegó a 150.000 pasajeros. En una situación normal, sin pandemia, están viajando 1.500.000 pasajeros. O sea que estamos en el 10% promedio de usuarios. ¿Y cómo están en el riñón de la trinchera del virus? Porque digamos, ustedes, de hecho, ya tuvieron varios compañeros que dieron positivo. Sí, nosotros tenemos en todo lo que es el AMBA 156 casos positivos. Lamentablemente tuvimos que sufrir 4 compañeros fallecidos. Acá estamos en la estación cabecera de la línea Roca, en Constitución, donde habitualmente transitan casi 500.000 personas por día. Toda la gente que entra es controlada con su permiso y con su DNI. Las personas que vienen de provincia de Buenos Aires o de otras estaciones descienden del tren y egresan por esta otra salida, por este otro acceso que es el que da Avenida Brasil y también es controlado, de manera tal que en ningún momento se cruce la gente que ingresa con la gente que egresa de la estación, ¿no? El miércoles fue muy excesivo el control como debería ser todos los días y después a partir del otro día no hubo tanto control rígido como fue el miércoles. Piden más documentación, ya no es como antes. La gente tomó conciencia realmente de lo que estamos viviendo, porque esto nos toca a todos, esa es la realidad. Viajé en un tren que habría 70 personas en todo el tren. En donde yo vivo ahora está todo ese control que antes no había. En ese sentido me parece muy bien. El refuerzo del aislamiento social preventivo y obligatorio va a regir en la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios del conurbano. Solo pueden viajar en el transporte público personal en actividades esenciales. Yo no lo puedo dejar pasar si no tiene permiso. Está bien, pero yo me quiero quedar si no lo puedo sacar por mi ¿Dónde se dirige, muchacho? ¿A trabajar? No, voy a comprar carne. ¿Cómo? Voy a comprar carne. ¿A comprar carne? Escúchame, esta es la vez que te están notificando ahora. Claro. En la próxima se te va a hacer una contravención. Se nota una mayor conciencia en la gente y un mayor respeto por este aislamiento. Por suerte se han hecho muchas menos actas de procedimiento que en la primera etapa del aislamiento preventivo obligatorio. De lunes a viernes parecería que todo se cumple. Los fines de semana aparecen los coronavivos. Estás agredido porque no me dejaba bajar. Ahora desaparecí acá porque te voy a romper los huesos. No, yo quiero bajar del auto. Quiero bajar del auto y no me dejas. ¿Quién sos vos para no dejarme bajar del auto? ¿Cómo más hay, viste, de control? Plaza Mayor vacía, Plaza Mayor sin los turistas de siempre. Dicen que en todas las ciudades de Europa los locales están disfrutando de sus monumentos, de sus lugares históricos con mucho menos turismo, porque no hay turismo internacional, todavía no han vuelto los vuelos al interior del continente. Esto mismo pasa aquí en Plaza Mayor, donde es posible disfrutar de este lugar maravilloso con muy poca gente. La policía está frenando a personas pidiéndoles por el uso de la mascarilla. Esto pasa seguido que hay móviles policiales que paran a gente preguntándole por el uso de mascarilla. Bueno, 7 de la tarde
mal? Mal. ¿Por qué? Si no gestiona bien la entrada, ¿cómo van a gestionar bien la salida? Nueva normalidad se parece bastante a la normalidad de siempre. Los bares están llenos de gente, pueden verlos ahora. Durante tiempo estuvieron parados, después se fue abriendo de a poco, con cierta distancia entre las mesas. Ahora ya ni siquiera hay distancia, Bueno, estamos en una terraza de Madrid con dos argentinos. ¿Y cómo recibes desde aquí las noticias que llegan de Argentina de cómo están viviendo ellos la pandemia? Bueno, la verdad que bastante bien, pero no me alegra mucho, porque creo que están pasando un poco ahora por lo que pasamos nosotros en algún momento aquí. ¿Tienen miedo a que haya un rebrote? Más o menos tienen la fecha, son tipo Nostradamus que pueden anticipar esto. En mi trabajo dicen que en agosto volvemos a cerrar. Fíjense que los bares han implementado esta técnica para no tener que dar una carta, que es una nueva exposición al riesgo, digamos, para que no tengan que manipular una carta ni los mozos ni los clientes. Código QR, ahí lo ven, Es una típica, ahora que volvimos a la nueva normalidad, es grupos de personas que se encuentran a charlar en la vía pública en las estaciones de bici porque pueden sentarse sobre las bicis ancladas en la estación. Fíjense ahí, miren. Sí, para entrar al mercado de San Miguel, fíjense, hay una zona de desinfección de pies, exclusivamente de pies, Ahí me estoy desinfectando. Y ahora, segundo paso, zona de secado. En los locales tradicionalmente turísticos como los del mercado de San Miguel, acá venía todo el turismo, todos los extranjeros que venían por Madrid pasaban por el mercado de San Miguel, ahora está casi vacío. Muchas gracias por esperarnos, Carlos, gracias por la visita. Ya un ratito hablamos con Martín Cabrales también, actualizamos cifras del coronavirus en nuestro país. Actualizamos cifras y también tenemos una noticia de último momento que ahora te la voy a dar. Pero 2.439 casos hoy en Argentina, la suma total 77.815, ya pasamos el umbral de los 75.000 y 17 nuevas muertes, Antonio, que ya llegamos a las 1.507 muertes. Y la noticia de último momento es que entre estos casos que surgieron esta semana hay 4 que son de la custodia presidencial de Alberto Fernández. 4 integrantes de la custodia presidencial están con COVID y ya fueron aislados. Ahora, 4 integrantes de la custodia que uno ve cuando sale el presidente, que están al lado del presidente, son de la residencia de Olivos. Son trabajadores que pertenecen a la división custodia presidencial y están en el trabajo dentro de la Quinta de Olivos. Algunos son de la custodia perimetral, otros de la entrada que está por la avenida del Libertador, y también hay otro que trabaja en el sector armería, que es donde guardan todas las armas. Está bien. Es decir, no son aquellos que están al lado del presidente, pero forman parte de la custodia, con lo cual tal vez en algún momento tuvieron relación tienen con relación otros. De contacto estrecho con otros custodios y con los custodios que tienen cercanía con el presidente, pero puntualmente con el presidente ellos no están en el trato directo con el presidente. ¿Lo ves al presidente bien cuidado? Con respecto al coronavirus. Bueno, yo veo que él, digamos, primero no tomaba muchas precauciones y después empezó a tomarlas. Y la verdad que desconozco cuál es el movimiento dentro de Olivos. Lo que sí diría es que con estos 4 casos que estás mencionando, la situación es de altísimo riesgo. Porque las fuerzas de seguridad en todo el mundo, y acá no es la excepción, son de los grupos más afectados. Y si vos ves 4 casos, el primer pensamiento que hay que tener es de dónde vinieron. Y ahí es donde está. Entonces, ya a esta altura. Bueno, entonces es mucho más preocupante aún. Cuanto uno más. Lo que pasa es que hoy, ¿cómo sabes hoy de dónde viene? Yo no sé ustedes, pero yo conozco casos de gente que no salió de su casa y de repente apareció contagiada, con lo cual que fue un paquete, algo, un delivery. Sí, Un delivery no tenés ni también. idea de dónde viene. Claro, la pesquisa hay que hacerla igual. Y de todas maneras, aunque vos no identifiques de dónde se lo contagió, lo que te está diciendo es que hay mucho coronavirus circulante. O sea, ese es el resumen de esto. Es decir, para mí está muy extendido. Pregunta clásica, testeos. Ese es el punto más débil que tenemos. Argentina entró muy bien y muy rápido a la cuarentena y eso hay que
es lo que nos permite estar hoy como estamos, pero entró muy lento a los testeos y todavía no termina de recuperar. El único dato más llamativo de todo esto que está pasando es cómo están aumentando la cantidad de positivos respecto al número de testeos. Y eso ya hoy no queda ninguna duda que significa que me estoy perdiendo muchísimos casos por detectar. Es la cantidad de positivos sobre la cantidad de testeos. ¿En cuánto está ahora? Puede ser. Debe estar en 35% y el lugar debe estar el 40%, cosa que es inadmisible. Para que te des una idea, en el mundo lo que se habla es que vos tenés que multiplicar la cantidad de casos que detectaste por la tasa de positividad, eso es lo que no encontraste. O sea que si tenés a 2.000 que encontraste, a una tasa del 35%, imagínate, tenés que multiplicar por 35. Está bien, pero si sobre 10 testeos, sí, 3 te dan positivos. Eso es muy alto. Es muy alto. Porque ¿Y vos significa... qué tenés que hacer? ¿Tenés que testear más para que se diluya esa marca? Pues, ¿qué pasa si vos testeas más y sigue apareciendo el 30%? Sí, que todavía estás atrás. Porque esto es así. La población es una, pero hay grupos. Hay grupos donde hay más virus que en otros. Sí. Por la cuestión geográfica, porque tengan síntomas, porque hayan tenido antecedentes de contacto, o que se han trabajado de la salud o la seguridad. Cuando yo en mis testeos veo cuánto vino positivo, lo que estoy infiriendo es dónde estoy buscando el virus. Pero todos contagian. De hecho, el virus contagia más desde los sectores que uno no detecta. Cuando empieza a haber 10% de positividad, ahí te voy a decir, estamos empezando a buscar bien. Esto es un hecho que hoy no podemos renunciar, porque además el nuevo normal, que hoy veíamos recién las imágenes de España, va a llegar cuando tengamos un dispositivo de testeos adecuado. Sin un sistema de testeos adecuado es jugar a la ruleta rusa. Hoy no sabemos dónde estamos parados. Y quien te diga que sabe dónde está parado, la realidad es que está simplificando las cosas. Hay un consenso bastante grande en todo el mundo, los epidemiólogos expertos, gente que ha luchado contra el ébola, contra la viruela, o sea, gente muy, muy prestigiosa. Hasta que nosotros no salgamos a buscar activamente el virus con un dispositivo de testeos adecuado. Ahora, ¿qué es eso? ¿Son testeos compulsivos? No hace falta. O sea, por supuesto que hay una obligación médica, es una enfermedad contagiosa. Porque viste que es el programa de detectar, por ejemplo. Sí. Van a testear partiendo de aquellos que tienen síntomas, pero ¿cómo haces un testeo masivo? ¿De vuelta es compulsivo? No, el testeo masivo pasa primero por un censo de síntomas que nosotros tenemos que hacer a todas las preguntas de los lugares afectados, a todas las personas de los lugares afectados, hay que preguntarles si tienen algún síntoma de esos 13 síntomas que se asocian hoy en día a la enfermedad. Ante el mínimo síntoma se procede al hisopado. Y a partir de ahí, los que dé positivo, empieza la pesquisa. Y además hay que hacer masivamente en áreas grandes, lo que se llama, es un sistema de testeo que es por grupos, se buscan grupos al azar. Es muy engorroso y Argentina no tiene en este momento la capacidad instalada. Se aumentó mucho y eso es algo que hay que destacar, pero todavía estamos bastante lejos de lo que tenemos que hacer. Ahora, entendamos que no hay nuevo normal, no hay reactivación económica sólida que sea creíble si no se mejora la capacidad de testeo. Hasta que no aparezca la vacuna. Y como la vacuna va a pasar mucho Carlos, tiempo. Perdón, Antonio. Por favor. ¿Hay que tenerle temor a las superficies? Digo, el virus te contagia a través de las superficies. ¿Cuánto dura en una superficie? Miren, no quiero dar datos bibliográficos, pero es un tema de controversia, como todo. El virus contagia peor todavía porque contagia por el aire. Y las superficies también tienen un grado de contagiosidad, que es bajo, pero existe. Y no hay ninguna duda que hay que tener cuidado con eso. Lo que tenemos que saber es que estamos en un momento de inflexión, porque Argentina llegó hasta acá con dos características, con una muy baja mortalidad respecto de la región, pero con muchos casos diarios, como es comparado con Paraguay, como en Uruguay. Pues la tasa de letalidad es muy baja en la Argentina. Bueno, es el 2 y pico %, que es baja, pero es el doble de lo que debería ser a este nivel de capacidad libre, con todas estas camas que tenemos de terapia intensiva. Es más, nosotros tenemos 2.000 casos, 2.500 casos por día y Corea tiene 60 casos por día, ¿entiendes? Entonces, nosotros creo que tenemos una baja mortalidad que hay que celebrarlo y agradecerlo y tiene que ver mucho con... Y alta tasa de recuperados también, hay que decirlo. Sí, por supuesto que sí, pero el recuperado es decir, es un outcome importante, pero no hay que disfrazar la gravedad del problema. Yo a veces lo que me preocupa es que no entendamos que estamos frente a una enfermedad que puso de rodillas a países enteros. O sea, entendamos que el mundo está desarrollado, el 85% de los aviones comerciales en tierra al llegar a estar. Y eso no es porque esto era una gripe. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que afecta a todas las edades, es una enfermedad que tiene diferentes tipos de complicaciones según la edad, obviamente es peor en la gente mayor, pero aparte
¿Y es lo mismo usar barbijo que máscara o hay alguna que es más efectiva que la otra? No, para la población es indistinto. Y eso es un punto importante, porque yo recién veía en España que ninguno tenía máscara. Y eso está muy mal. No, se está viendo mucho en los países europeos con la apertura, se está dejando de usar. Sí, y todo el mundo presagia que va a venir una segunda ola, como de hecho ya ha ocurrido. Pasa que este virus ocurre en brotes. Entonces, un día lo que pasó en los barrios en el AMBA, digamos, de golpe estalla un brote porque se da por superdiseminadores que se llaman. Es un tema técnico que no tiene ¿Qué pasa con aquellas personas? Porque yo escuché varios casos de gente que tuvo la enfermedad, que donó plasma y que en algún momento, cuando iba a donar, le dijeron que el conteo de anticuerpos era muy bajo, que no servía que donara. Claro. ¿Qué quiere decir que el conteo? O sea, te quedas sin anticuerpos. Tuviste la enfermedad, pero puedes quedarte sin anticuerpos igual. Claro. Este virus ocurre igual que con el resfrío. Un coronavirus también causa resfrío común. Y a los 3 meses no hay más inmunidad. Hay enfermedades, pero por ejemplo vos para tétanos, los anticuerpos duran un tiempo y después decaen y cada año tenés que hacer refuerzo, o cada 5 años depende del esquema que hayas usado. Hay enfermedades que te vacunaste una sola vez, la varicela, y nunca más siempre tenés anticuerpos para toda la vida. Esta es una enfermedad donde nadie sabe y donde lo más probable es que los anticuerpos duren poco. Bien, pero y eso le agrega mucha complejidad. Si vos tenés un conteo de anticuerpos que bajó, vos como persona no quedaste inmune. ¿No quedaste inmune? No. Y eso le agrega gravedad a lo que estamos viviendo. ¿Todos los coronavirus son así? O sea, en todos los coronavirus el anticuerpo tiene un tiempo de vida corto. Por lo menos en el del resfrío, no te sé decir bien exacto, en el del resfrío seguro, y en este casi no hay ninguna duda hoy en día, que depende de la persona, pero la mayoría de la gente va a perder los anticuerpos. Por eso es tan relativa la promesa del plasma. O sea, hay mucho entusiasmo con el plasma, pero quizás no sirva. Aparentemente, por lo menos de las situaciones graves te pueda correr. No hay ninguna, hoy nadie todavía no hay duda. Es un tema que está en investigación. Y me parece que es bueno dejarlo entender que la gente sepa que no hay que crear falsas expectativas. Lo que sí sirvió son los corticoides. Eso te diría que es algo que es muy aliciente. Los corticoides fue una efectividad enorme. Y eso para casos graves. Claro, que es el que te preocupa, digamos, porque ese es donde, o sea, el que va a tener desenlace fatal es el caso grave. Entonces, pero el gran problema es que todos tenemos, es decir, la susceptibilidad, hay factores de riesgo, como ya los habrán oído, pero también hay una susceptibilidad que no se sabe. Ha sido asociada al grupo sanguíneo y hay otra susceptibilidad. Y además, cuando las enfermedades se hacen tan masivas, empieza a afectar a otros grupos que antes no afectaban. Y ahora, ¿cómo puede ser que por ejemplo, una pareja, como pasó con el caso de Sirio Incerralde, que él se contagió de COVID y ella no? Que viviendo en la misma casa. Y bueno, ahí hay un fenómeno de azar en todo esto, que algunas personas puede haber susceptibilidades. Teniendo en cuenta que el virus es tan... Sí, es muy contagioso, pero pero lo que dicen es que no es que todos contagian, sino que contagian solamente en ciertas circunstancias las personas que son súper diseminadores. Eso explicaría un poco el caso actual. De todas maneras, lo importante acá es decir, estamos en una... Concretamente no se sabe nada. Yo creo que hay mucha información. ¿Sabes qué? El problema es que no nos gusta la información que hay. Pero yo creo que en este momento hay mucha información y lo que hay que hacer es entender que es así la enfermedad. Es una enfermedad que es muy contagiosa, que tiene una letalidad que es 10 veces más alta que la gripe, que afecta sobre todo factores de riesgo, pero no exclusivamente, que hoy en día las únicas 2 herramientas que existen es la cuarentena, que se puede sostener un tiempo, pero después la gente no la aguanta más, porque no la puede sostener más, porque económicamente es insostenible, y los testeos. Y con lo cual, si nosotros queremos realmente tener una perspectiva en las próximas semanas, te diría, hay que multiplicar por 5 los testeos. Podemos ver una imagen de lo que estamos viendo de España, que en definitiva nosotros, fíjate, ahí vas a ver lo que son los bares. Sin barbijo. Sí, sin barbijo. Bueno, ahí ahora sí. vemos con barbijo. Pero no, igual hay mucha gente sin barbijo. Porque así como nosotros veíamos Europa en su momento, y de hecho se adelantó la cuarentena en la Argentina, mirando lo que pasaba en Italia y España, cuando vos empezás a abrir es esto, o sea, abrís del todo, porque yo creo que eso es un error. Menos lo que es, si querés vuelos comerciales, no, en España, en Europa empezaron los vuelos también. Sí, ellos mismos incluso hay mucha controversia respecto de esto. Lo que pasa es que la economía es un zapato que aprieta. Por algo, países como China, como Corea y como Singapur, que son los que realmente han tenido éxito en esto y manejo y capacidad instalada, están siendo tan cautos.
O sea, para que te des una idea, China, el 12 de mayo encontraron 2 casos en la ciudad de Beijing, confinaron a 500.000 personas, aislaron a 3.500, hicieron 3 millones de test. Por 2 casos. En 10 días. Entre el 12 y el 22 de mayo. Sí, está, es o sea, cierto. por algo Acá ellos hacemos no es un país de irracionales. Carlos, cuando se anunció esta cuarentena más estricta, la reta dijo que parecía que empezábamos a atravesar el pico, ¿no? Parecía que empezaba a la curva a llegar al momento más grande. ¿Para vos estamos atravesando el pico? No sé las proyecciones que maneja el jefe de gobierno. Yo te digo las que conozco, son 3. Las hacen 3 organismos internacionales que son los número 1 en esto. Los casos jamás dejan de aumentar, tanto los casos como las muertes, hasta el 1 de octubre, que son las proyecciones que hay. Con lo cual, a hoy, bueno, pero es un tema, por eso digo que es muy desafiante. ¿Cuarentena hasta el 1 de octubre? No, para mí hay que salir a testear más. Si no salimos a buscar el virus, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque llega un momento... No puedes encerrarte toda la vida, es una locura. Mira, el mejor remedio es el remedio que el paciente puede aceptar. Sí. O sea, el mejor remedio que el paciente puede aceptar. Y el paciente ya dio todo lo que no podía más. Además, en Argentina, a pesar de la cuarentena, nunca dejaron de aumentar los casos. Eso es otro hecho que es incontrovertible. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque no la gente pudo mantener la cuarentena. Las fuerzas de seguridad no la pudieron mantener y tienen muchísima tasa de contagio. Los médicos, y por eso igual yo viniendo para acá, tío, lo que es Palermo. Estaba lleno. Lleno. O sea, y eso que hace frío. También entiendo que tenés 100 días atrás, ¿no? O sea... dio todo lo que podía dar. Sí, hay que salir a testear masivamente y no hay otro. Carlos, muchas gracias. Muy atento. Lo voy a buscar a Martín Cabrales, el otro gran tema de la Argentina es la parte económica, las empresas, que es el otro costado espantoso de la pandemia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se trabaja hoy en la Argentina? ¿Qué hace creo que tú debes haber estado hace 1 mes y medio aproximadamente acá. Bueno, la situación no cambió mucho, sigue parecida o igual. Hoy lo importante es sostener el empleo, sostener el trabajo, es decir, mantenerlo y pensar en la nueva normalidad, lo que se llama nueva normalidad, que es cómo entramos a ella y cómo reiniciamos el aparato productivo, porque de alguna forma tenemos que pensar en eso, traer soluciones, lo cual no es fácil, y trabajar conjuntamente con el gobierno para reactivar la economía. Hoy sostenerla porque necesitamos pagar los sueldos, pagar los aguinaldos este mes y que no se nos caiga el consumo. Y después ver cómo sigue la Argentina. Yo, y lo digo todos los días creo, tengo la sensación que o no hay gente que está pensando y trabajando en el post-pandemia, del gobierno hablo, ¿no? O no saben qué hacer, pero nadie nos está contando cómo va a seguir esto de lo económico, que es importantísimo. Es decir, los empresarios hoy, una pyme, no tienen ni idea qué va a pasar el 18 cuando termine esta etapa. Hablamos del AMBA, como siempre, pues la Argentina tiene otra realidad, por suerte, en la mayor parte. Es real lo que decís, la Argentina tiene otra realidad, por suerte, porque tiene un entramado productivo industrial federal muy grande, que la Argentina se vive distinto de acuerdo a donde estés. No, nosotros pensamos que es lo que viene después. Mismo nos comunicamos con el gobierno, tenemos un diálogo con el gobierno y estamos seguros que tienen que tomarse medidas y que reactiven la economía. ¿Pero el gobierno les dice algo a ustedes? Sí, ¿Les cuenta qué van a hacer, qué no van a hacer? Bueno, estamos hablando de la UIA, en particular podemos hablar de la UIA, está presentando propuestas al gobierno para la salida a esta nueva normalidad y armar una mesa de diálogo. Se está hablando permanentemente, mesa de diálogo donde estén todos los sectores, donde estén el gobierno, los trabajadores, los empresarios. Pero después de 100 días, nadie se sentó con las empresas y dice, bueno, señores, miren, nosotros cuando esto termine o cuando medianamente se pueda empezar, vamos a ir por acá. No, desde ya que hablamos permanentemente y estamos llamando todo el tiempo, o por temas coyunturales, como puede ser el tema precios la semana pasada, como puede ser los ATP, como también el tema créditos, el tema impositivo. Es decir, sabemos que desde el año 2011 Argentina que no crece. Ahora estamos en la pandemia y el mundo
es un desastre, pero Argentina ya venía con un problema estructural de base en el cual la pandemia agravó, pero no es que nosotros veníamos bárbaros. No, pero así que ya venimos charlando estos temas que seguimos teniendo la carga impositiva, que hoy tenemos que el 65% de esto sea impuestos, el 50% una bebida sea impuestos, el 45% en alimentos, que tenga 165 impuestos. Es imposible, que no es un país viable. Es decir, con por esa eso, pero impositiva. contra eso, porque está claro que la Argentina venía de una crisis importante y de una economía muy castigada. Ahora se sumó esto que es terrible para el mundo. Ahora, vamos a seguir con los... Esto es lo que yo veo, el gobierno no se sienta con los empresarios y dice, señores, miren que vamos a ir por este lado, por el... Los empresarios nos sentamos con el gobierno y le presentamos todas estas ideas y le presentamos los proyectos que surgen. No, yo digo el gobierno con los empresarios. No bueno, el gobierno tiene que estar pensando en eso. No vamos a salir de esta crisis si no es con productividad y con un entramado productivo y con industria, generando trabajo, volver a ser un país asalariado. Argentina siempre fue un país asalariado. Hoy tenemos 40% en la informalidad. Por algo está en la informalidad. Es decir, el tema laboral hay que revisarlo, si no la gente estarían en la formalidad si el tema laboral estuviese perfecto. Hay que revisar toda la legislación laboral. Se habla desde el gobierno en las reuniones que ustedes tienen, si es que tienen, de una posible reforma laboral, de una posible reforma tributaria, digo, lo básico. Se habla y lo que es importante, sobre todo con el sector de los trabajadores, se habla muy directamente porque los trabajadores saben que esto no es solamente el empresariado. El que está del otro lado o el que está al lado nuestro, no está del otro lado, está al lado nuestro, que es el trabajador, también sabe que de esta forma Argentina no es viable. El que abre un negocio, que no es es un emprendedor, un comerciante, sabe que es imposible abrir un negocio con este sistema impositivo, con ese sistema laboral. Es decir, todos sabemos que Argentina viene de arrastre. Hoy lo vemos mucho como una lupa por la pandemia, pero esto son temas que venimos discutiendo que yo creo... dejó a la vista lo que es la Argentina, está claramente. Que ya veníamos hablándolo y lo sabíamos. Como empresario pasaste obviamente muchas crisis en la Argentina. ¿Esto vos lo asemejás al 2001? No. Yo creo que es peor que la del 2001. Primero que es mundial. Yo nunca pasé una crisis mundial. Yo no viví la guerra, es decir, no pasé una crisis mundial. Pienso que es peor que la de la de 2001 y aparte que Argentina ya venía en un proceso de decadencia. Creo que es una oportunidad. A mí si me lo ves, yo soy optimista o pienso que Argentina tiene muchas posibilidades y lo veo como un ciclo que se termina y que tiene que empezar un ciclo nuevo con una Argentina distinta, empezar en un país moderno en todos sentidos. Si vos lo analizás de esa manera, esto no es nada nuevo, dejó a la vista todo lo que es. Si se logra aprovechar, es una gran oportunidad porque podés cambiar de fondo las cosas. Lo que yo no veo, no sé, por eso te pregunto a ustedes como empresarios que tienen otra relación, es si realmente hay noción de los cambios de fondo que hay que hacer. Yo creo que sí, porque no da para más. Es decir, la realidad a veces te obliga, la realidad supera todo. Es decir, hoy en día hoy puedes atender lo urgente, como te decía al principio, que es sostener el empleo, sostener la producción, pero no salís de eso sosteniendo. ¿Y ves a los sindicalistas? Sí. ¿Los ves alineados a lo que está pasando, entendiendo que esto así es inviable? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que el sector de los trabajadores está bien representado y sabe que esto así no continúa. Que no, es imposible. Es que yo creo que es imposible. Es inviable realmente. Es imposible. Es inviable muchas cosas. En Argentina, mientras se siga pensando en los extremos, la famosa grieta entre Macri y la dictadura, el otro es Venezuela. Es decir, sigamos pensando, y en lo económico, lo laboral es lo mismo. Es decir, tenemos que pensar en una Argentina que sea conveniente para todos, que entremos todos, no puede haber excluidos. Y si hay excluidos es porque lo que se hizo hasta ahora hay que modificarlo. Pero claramente, además todas las fuerzas políticas pasaron hasta ahora, es decir que fallaron todas, no es que falló un solo color político. Totalmente, no es que un gobierno o una persona. Por eso creo que es mucho más de fondo y es hora que los argentinos discutamos las cosas de fondo y creo que se cierra un ciclo donde eso que es inviable
tiene que cambiar. Nosotros ahora lo hablamos desde el punto de vista económico, laboral, pero son muchas cosas que hay que discutir. No, pero yo creo que tenés que discutir hasta la forma, hasta la demografía de la Argentina, la distribución geográfica de la Argentina. Porque la verdad que si la Argentina hubiese estado diferente en su distribución, hoy no tenías el problema que tenés con la pandemia. Y bueno, fíjate que ahora la concentración que hay en Buenos Aires es la que trae el problema. Porque en el interior se vive distinto la pandemia y gracias a Dios están esas economías regionales que hay que volver a fortalecer. Un país lleno de recursos pero que no es rico. Es decir, que tenemos que empezar a ver cuáles son los recursos y explotar los recursos, pero no pensar siempre con esa mentalidad de que tenemos un país rico. ¿Vos pudiste seguir trabajando? Pues es una empresa alimenticia. Sí, al 50% de mi capacidad, con un mercado muy caído, con una red de distribución que gran parte se cerró, porque bares, restaurantes, confiterías, toda esa parte no existe más, con el 70% de la gente, de la dotación, porque el 30%... Pero viste que la semana pasada el presidente les dijo a las empresas alimenticias que empiezan a producir el 100%, porque lo que se ve también en los supermercados o en los negocios es que no sé si lo que hay es escasez o desabastecimiento, pero la verdad que vos entrás y tenés que elegir entre lo que te... No, desabastecimiento no hay. Pero no hay variedad. Nosotros hemos abastecido, no hubo, justamente en la cadena de alimentación no hubo, y no tenemos aumento de precios. Hay que decir que abastecimos todo el mercado sin aumento de precios desde el mes de noviembre, diciembre a $1.59 oficial. ¿Y por qué Alberto Fernández le en dijo mi caso? Puede ser que en algunas líneas de producto, al principio hubo un pico de consumo que la gente consumió mucho, después ese pico se calmó. Otro tema que hay que atender cuando en esta nueva normalidad es la demanda, que no se caiga mucho, porque la gente cae la demanda, porque el bolsillo de la gente cada vez es más chico. Y el tema de la alimentación hay que ver la cadena de valor de cada industria, pero en las mayores de los sectores hay variedad de productos. Mucho se dejó de importar también, porque el tema de la importación... con las nuevas resoluciones, y Argentina para exportar también necesita importar, porque muchísimos insumos de los que usamos, que uno no tiene idea, pero son importados. ¿Eso es básicamente importado? No, el café solamente como materia prima, después todo el proceso mío es industrial. Pero tu materia prima es importada. Sí, porque Argentina no produce café, y hay otros alimentos que produzco, que algunos de los elementos que tiene son importados, o para industrializarlo necesitas algo importado. ¿Y podés importar bien o a las trabas al dólar te complica? Ahora sí se puede importar, pero hubo un principio que fue complicado y hay que explicar a los proveedores del exterior Cuando se regula mucho o este tipo de regulaciones, yo entiendo que Argentina necesita que entren dólares y que salgan menos dólares, es decir, necesitamos dólares. Pero este tipo de restricciones a veces complican el tema productivo o industrial, o hay que explicar a los proveedores nuestros por qué están estas restricciones. En el caso de café, históricamente, de que nunca tuve problemas, nunca me quedé sin materia prima, pero obviamente que estas restricciones traen problemas para importar. La semana pasada estuvo Ricky Sarcani aquí con nosotros también. Lo que está bueno, que tenés casi, el mensaje es casi el mismo, los dos, en general los empresarios, si bien esto es una crisis enorme, son bastante optimistas si se hacen los cambios que hay que hacer. La gran pregunta es si se van a hacer los cambios. Yo creo que van a hacerse los cambios porque no va a haber, porque si no el choque es muy frontal y los cambios los vamos a tener que hacer. No te quiero despedir, pero te dejo libertad de acción. Ahora vamos a sumar a Bogiano, a Datelis, vamos a hablar de economía. No, me quedo. Lados, así que estás invitado a quedarte. Me quedo, por supuesto. Dale. Si alguna virtud tengo es la de escuchar. No soy un necio. Yo escucho perfectamente los problemas que tienen los que tienen un comercio, los trabajadores independientes, los profesionales autónomos. Nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. Levantó algo, mini, pero nada. A mí la mercadería se me vence. Llega un momento que ya, pierdo lo poco que pude rescatar, lo pierdo. La pesadilla colectiva que estamos viviendo de la mano de esta coronacrisis. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos. Ningún tipo de ayuda. Estamos parados rebuscándonosla. Hay muchos sectores
que si vos no lo asistís en este momento desaparece. La gente tiene derecho al trabajo, ¿sí? La gente tiene que comer. La gente tiene que comer. Queremos trabajar, queremos abrir nuestro negocio, poder vender. ¿A mí qué me banca 15 días? No podemos priorizar lo económico, pero eso no puede olvidar que estamos yendo a una crisis peor que la del año 2001. El secreto es tratar de preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible. Yo voy a abrir el negocio, porque ya no puedo más. Nos cayó esta guerra sin balas, así que ahora lamentablemente estamos con el delivery. Alguna gente viene a buscar, por supuesto, pero nada, no sacamos ni para los gastos. La verdad es que no tengo claro que alguien esté pensando el día después. El plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía, precisamente para que toda esa gente que ha sufrido toda esta pérdida rápidamente pueda recomponer su capital. Está trabajando con más o menos un 30% de lo habitual. Claro. Es bastante razonable dentro de todo. Yo no pienso en mí, yo pienso en los 20 que están conmigo. Tengo que seguir apoyarlos, no sé hasta cuándo. Yo no soy de los que creen que esto no se sale, creo que de esto se sale. La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Igualmente, yo tengo un local, ¿sí? En la estación de Lanús. Tengo juguetería y bazar. Todo esto que ven acá es porque mi marido tuvo que cerrar su local, pero directamente no pudo pagar más el alquiler. Y empecé a buscarle la manera de rebuscármelas. La desesperación cuando empezó toda esta situación era ellos, o sea, porque la verdad que, a ver, uno al trabajar todos los días lleva un ritmo de vida que vos decís, quiero un alfajor, quiero un juguito. Pero bueno, a partir de ahora no hay más galletitas. Bueno, vamos a hacerlas, vamos a ver qué hay, qué tenemos y así. Alberto, ¿cómo era tu bar? Acá tenía una ladera mostrador, acá tenía otra, en la cual estaba apoyada la cajetera. Al otro día, cuando empezamos a sacar los banderines y las fotos, le dije a algunos muchachos esto como cuando fallece un ser querido y hay que sacar la ropa. No me quedó otra que tener que cerrar y entregar el local porque no se puede bancar. Muy triste, uno cree que hizo las cosas bien y bueno, apareció esto y no se puede luchar contra esto. ¿En qué escenario te encontró la cuarentena? La cuarentena, bueno, como a muchos, en el peor, porque laburaba para los curas, encargado de un hogar de 21 a 60 años. Tenía un proyecto unos días antes, pagué la mitad o más de la mitad del fondo comercio de un bar y yo largué ese trabajo para hacerlo del bar. Y yo estaba ansioso esperando que empezara a trabajar porque iba a hacer una plata por día. Ya tenía todo invertido, pero cuando dicen lo de la pandemia, yo digo, no puede ser. O sea, si yo me hubiera quedado tranquilo, sin ningún proyecto, nada, estaría más bien. Estaría cobrando el sueldo en cajero automático. La gente está tomando más conciencia, o sea, y no le da vergüenza tener que venir a buscar los alimentos que le corresponden a cada chico. Ahí ya me están llegando los mensajes que ya están, vamos a ir a la entrega de alimentos, porque ya están armando los bolsones. ¿Me das un besito que mamá se va a trabajar? A buscar las comidas. Vamos. Hay que hacer una cola donde yo doy los datos de mi hijo. Perfecto. Tenemos una reserva. Ya está, estamos más tranquilos ahora. Cuando vos ves, se empieza a vaciar la alacena, se te vacía la heladera, decís, ¿y ahora qué hacemos? Y hay gente que sí, que le daba vergüenza. Yo conozco mucha gente que le daba vergüenza ir a pedirlo y yo le decía, andá y pedí, yo te anoto, andá y pedí. Ayer aparecieron acá con una camioneta del gobierno de la ciudad, me trajo alimentos y bueno, un agradecido. Estoy como estamos todos, hoy no te sobra nada, al contrario, te empieza a faltar. Pensar que yo antes estaba consolando a los que no tenían trabajo, a los que habían perdido la familia. Vos Mirá, te dabas de momento, comer a personas, claro, y sí, pasaste del otro lado. Sí, pese a la situación, ya no estoy diciendo acá Caritas por pudor, vergüenza, podría ir y yo sé que me ayudarían, porque a mí no me gusta laburar, que nadie me regale nada, ¿viste? Es una situación muy, muy difícil. Me avergüenza que mis hijas o la gente que me quiere me vea mal, porque
noto que la mirada de ellos hacia mí es distinta. Bueno, lo vamos a sumar a Agustín Datelli, que está a través de nuestro Zoom. Miguel, muchas gracias. Y Martín, sentite plena confianza de meterte cuando quieras. La idea es entender un poco de distintos lados qué hay que hacer para que la Argentina pueda salir adelante después de semejante crisis económica que venimos sosteniendo y que ahora nos agarró, por supuesto, la pandemia. Agustín, ¿estás allí vos? Sí. Sí, acá estoy. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bien. ¿Empezamos, Miguel? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Bueno, yo te escuchaba atentamente antes y cada programa que voy escucho a gente especialista que sigue diciendo tenemos que testear más, pero eso lo sabemos hace 100 días y no se testea. ¿Y por qué no se testea? Y si no se testea, no tenés ningún diagnóstico, no sabés cómo estás y seguís prácticamente igual. ¿Para qué fue la cuarentena? La cuarentena no cura el problema. La cuarentena es para contener el crecimiento de este virus y tratar de establecer algún protocolo para que se pueda hacer algo, pero no hay nada de eso. Entonces da la impresión de que no hay plan y que ¿qué fue lo que hicieron en estos 100 días? ¿Por qué puede ser que Argentina sigue siendo de los países que menos testea en toda América Latina? Es inentendible y sin eso vos no tenés nada a partir de cómo podés decir algo acerca de la economía. Estás básicamente a ciegas. Entonces, ¿qué plan hay? ¿Qué va a pasar el 18 de julio? El plan más probable es que te digan que va a pasarse al 1 de agosto. Y el 1 de agosto lo volverán a patear. Entonces, ¿qué hace el tipo que tiene que tomar una decisión de si baja la persiana o no? Porque no sabe nada. La incertidumbre es absoluta. En ese contexto vos no podés tomar ninguna decisión económica. Así que esto es lo desolador. Y yo traje una imagen que ojalá la puedan poner en algún momento, donde compara la caída que vos tuviste en el PBI en estos pocos meses del año. Está acá. La imagen es de Esteban Domecq. Es una gran imagen que pasó hoy. Fíjate que en rojo son todos los meses que vos caíste hasta el peor momento de la crisis del 2001, que fueron 20% negativo. Mirá lo que aparece en gris. Esa es la caída libre que tuviste en estos primeros 5 meses del año con el coronavirus. Es decir, es devastador. Y además, hay una cosa que agrava todo esto. Es que en esa caída tan grande, como vos no le decís a la gente cuándo va a terminar, se comen el capital, se comen los ahorros. Entonces la chance de poder recuperarte rápidamente se va diluyendo cada día que pasa. Agustín. Sí, a ver, primero hay que entender que estamos frente a un fenómeno global. Lo que está pasando hoy con la economía en Argentina es algo que está pasando alrededor del mundo en diferentes magnitudes. El problema más importante que tiene la Argentina y que hace que la crisis económica sea más profunda que en otros lugares es la herencia que se recibió de la política económica del gobierno anterior, que es el punto de partida. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está ocurriendo en Argentina es que el gobierno, a mi entender, con mucho tino puso el foco en lo sanitario, basta ver los números, como deben medirse, ¿no? Cantidad de enfermos y contagiados por millón de habitantes o de muertes por millón de habitantes, comparar con los países vecinos, con Chile, con Brasil y con otros del hemisferio norte, para ver que en materia sanitaria la Argentina viene hasta el momento teniendo éxito. Además, por lo menos hasta ahora se viene evitando el colapso del sistema sanitario, que es lo que tanto temor generaba en algún momento. Nada indica que esto esté solucionado, que la incertidumbre es altísima, como marcaba Miguel, es cierto, pero es altísima porque estamos frente a un virus que se desconoce, cuyo comportamiento es desconocido y entonces es muy difícil poder predecir hacia dónde vamos, cuánto tiempo van a durar algunas cuestiones. Lo cierto es que el impacto económico es innegable, pero si uno mira lo que está ocurriendo en Argentina y toma datos, por ejemplo, de la proyección de cuál va a ser la caída del Producto Bruto para este año, ¿sí? 2020, vamos a encontrar que hay otros países desarrollados que en alguna otra etapa priorizaron o se metieron en ese falso dilema salud y economía, que no es cierto optar por una cosa o por la otra, porque no es así como funciona, pero priorizaron la cuestión económica y descuidaron la cuestión sanitaria. Y hoy por hoy las proyecciones del Fondo Monetario indican que van a tener caídas de Producto Bruto más fuertes que la que va a tener la Argentina, que de todas formas va a ser terrible la Argentina, comparable a la del año 2002. Agustín y Miguel, yo digo, está Martín Cabrales, ponele Martín o el empresario que quieras. Gente que hoy está desde el 20 de marzo que tenía la persiana cerrada y no la pudo abrir porque no es una actividad alimenticia, porque es un hotel, porque es algo relacionado con el turismo, es un bar, es un restaurante, un gimnasio. Mi pregunta es la siguiente, es decir,
¿Cómo sale la Argentina de esto? Digo, ya sabemos, no sé si es lo de Macri, no lo de Macri, si la cuarentena fue muy larga, pero llegamos hasta acá, de acá para adelante. Mirá, yo después lo dejo a Miguel, mi punto de vista es que la Argentina va a tener que implementar un conjunto de políticas que apunten a fortalecer el mercado interno, que va a tener que tomar algunas medidas regulatorias sobre el sistema financiero para que el sistema financiero trabaje según las necesidades del modelo productivo, que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande el Estado y el sector privado en ir armando una dinámica que vaya tratando de estimular el consumo, mejorando el poder adquisitivo, porque realmente necesitamos volver a dinamizar esto, porque realmente los niveles de los cuales partimos ahora, en los cuales nos encontramos, son muy bajos, y con el adicional de que la Argentina, consecuencia de la política económica de los últimos años, no tiene acceso al crédito. Entonces los grados de libertad para enfrentar una crisis de estas características son mucho más acotados que la del resto de los países del mundo. Y esto no tiene que ver exclusivamente con la pandemia, esto tiene que ver con el punto de partida de donde se tomó esta situación. Miguel. Esto lo hace muchísimo más grave. Mirá, primero me parece que atribuir lo que está pasando al gobierno anterior no te hace justicia, Agustín. Me parece que no necesitas apelar esos recursos. Dicho el esto, punto de partida, Miguel, está bien. Argentina, igual déjame, ya tuviste tu momento, permíteme por favor. Vos sabés que es mucho peor. Bueno, mira, fíjate que la receta de lo que él propone tiene que ver con intervención y prohibiciones. El gobierno actual todo lo resuelve con prohibiciones. Tenemos un problema monetario, prohíbe comprar dólares. Tenemos un problema laboral, prohíbe echar gente. Tenemos cualquier problema, tenemos problema inflacionario, prohíbe subir los precios. Yo estoy en el otro lado. Esto se resuelve con más libertades, esto se resuelve con desregulación, esto se resuelve con permitir que la economía tenga mucho más flexibilidad. Fíjate por qué la economía estadounidense tuvo un crecimiento brutal del empleo en los últimos 2 meses. Porque es un sistema extremadamente flexible, que por ejemplo no tenés que pagar ningún costo indemnizatorio, y acá estás en la otra punta, donde directamente no te permiten echar gente. Pero hasta que vos no puedas flexibilizar y permitir que el sistema de precios funcione, vos no vas a poder tener ningún tipo. Fíjate lo que te dice Agustín, hay que direccionar el crédito. Él quiere agarrar, o sea, el concepto que él dice es decirle, por ejemplo, a las empresas qué es lo que tienen que hacer, al Estado dónde tiene que gastar, algo totalmente direccionado. Nadie dijo que a las empresas les tenga que decir lo que tenés que hacer. Yo le digo que tenés que direccionar el No, crédito, pero por ejemplo le dicen que tienen que producir al 100%. Fíjate, no lo digo yo, lo dice el presidente, dice empresas produzcan al 100%. A mí no me interesa nada si ustedes ganan o pierdan. Fíjate, uno de los problemas es que desde el gobierno no me parece que haya nadie que haya trabajado alguna vez en el sector privado. Los que están en el gobierno, me pregunto yo si alguna vez condujeron una empresa. Creo que la respuesta es que no. Por eso, a ver, eso está... No es así, lo llevás a un extremo y vos sabés, Miguel, que lo que pasó en Estados Unidos es que el Estado intervino muy fuerte y emitió una cantidad de dinero enorme que inyectó en la economía. La gran diferencia es que Estados Unidos emite dólares y nosotros pesos. No es una cuestión que pase por otro lado como vos pretendés, por la ausencia del Estado. La flexibilidad del Estado... La flexibilidad laboral de Estados Unidos es un extremo en el mundo, está claro, pero también te demuestra que podés estar en el medio. Podés estar en el medio. En Argentina estás en la otra punta. Por eso Estados Unidos perdió 22 millones de puestos de trabajo a lo largo de la pandemia. Ahora están haciendo una fiesta porque recuperaron 4.800. 7, con el mes anterior 7. Me dejan, porque Martín, vos pagas sueldos. Sí. ¿Qué necesitas? No, yo creo que el virus es un virus muy potente y hay que atacarlo desde lo sanitario, pero de la misma forma hay que atacarlo desde lo económico. Obviamente que Argentina necesita financiación, tiene que arreglar el tema de la deuda, pero necesita financiación de los propios argentinos. ¿Eso cómo se logra? Teniendo credibilidad en un plan. Es decir, que todos nosotros saquemos los dólares que tengamos y los pongamos a producir, porque no van a venir los dólares de afuera si no ponemos primero los nuestros. Para eso necesita realmente un plan que dé credibilidad a la moneda y a los argentinos. Obviamente necesitamos mercado interno, que lo nombraron recién. Un país sin mercado interno no existe, pero también necesitamos exportar. Entonces, para exportar tenemos que producir. Para producir, de nuevo volvemos al tema... No, pero está bueno escuchar a la gente que paga los sueldos, porque en definitiva
es lo que te tiene y que cuanto sacar más se adelante cierre la Argentina. cuarentena, cuanto más se cierre la cuarentena, más vas a tener, más necesitas... Para exportar, por ejemplo, necesitas que te paguen el dólar que es, y no el dólar fantasía. Pero sobre todo necesitas un dólar previsible. Lo que necesita el empresario es previsibilidad para armar su plan de negocio. Pero el dólar no puede valer Vos me decís 120, que el dólar es 70. barato, es caro, no lo sé, pero sí necesitas saber cuánto va a valer, cuánto va a valer el dólar a mediano y largo plazo para armar tu business plan. Martín, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, muchas Antonio. gracias. Lo Tengo último. dos Sí. datos, Antonio, Dale. de los custodios recién que te contábamos que están con COVID en la Quinta de Olivos. 2 están con aislamiento y 2 ya fueron dados de alta. Si seguís buscando cosas para hacer en casa con los chicos, tengo una propuesta nueva para vos. Los adultos mayores de la ciudad tienen miles de historias que podemos escucharlas en familia, descubrir las narraciones de las distintas colectividades de la ciudad y disfrutar sus grandes historias. Encontralas en la lista Cuentos de nuestros abuelos y abuelas en Spotify. Lourdes, lo último. Sí, para la semana que viene, Antonio, te voy a estar mostrando el cementerio de autos. A Estos ver. son todos los autos que fueron confiscados de alguna manera o embargados Correcto. o retenidos de gente que no tenía las autorizaciones. Así es. Cada A vez hay nivel, más. a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estuvimos en un predio y además no solamente tenés estos autos, sino que cada auto tiene una historia. Hay 2 historias que son fantásticas y yo creo que la semana que viene no te lo podés perder. Tenemos que ver antes de mañana. Te voy a sí, y yo sobre esto te voy a agregar la semana que viene qué puede pasar con las causas. Bueno. Ayer me estuvieron contando qué puede pasar con todas las causas que se abrieron sobre la gente que no respetó la cuarentena. Y sobre todo semana que gente que viene del exterior, ¿no? ¿Tenés alguna datita vos por ahí para hablar? Hay de todo. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la noche como siempre. Se quedan con Alefantino de Boracay.